Esto yo creo que es en sí más sencillo, ¿no? Es lo clásico, los distintos elementos y los constructos. ¿Sabéis cómo llegar a los constructos? Hasta ahí sí, ¿no? Sí. 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 Vale. Y luego las interpretaciones, una rejilla de estas es fácil también de interpretar en el sentido de que si tenemos esta que es una escala del 1 al 7, el 1, el 2 y el 3 hacen referencia al polo izquierdo, el 4 serían puntuaciones intermedias y el 5, 6 y el 7 hacen referencia al polo derecho. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues simplemente fijándonos, por ejemplo, en el yo y en el ideal, ya podemos tener una visión del sí mismo, ¿no? Es una persona un poco escéptica, 5 un poco detallista, muy generosa, poco vago, muy desesperada, no sabe si es ansiosa o paciente, muy pacífica, un poco entrometida, muy sincera y bastante. Sí, bastante. El 2 es bastante, perdón. Y bastante testaruda. ¿Vale? Y lo que le gustaría ser. Le gustaría ser más confiada, ¿vale? Si podemos analizar aquí dónde están los constructos congruentes y discrepantes, ¿vale? El 5, pues le gustaría estar en el otro lado, le gustaría ser un poco más confiada, bastante muy detallista, un poquito menos generosa, ¿vale? Esto también es interesante, ¿no? El ideal no siempre es el extremo. Y aquí nos habla, ¿no?, de la persona también en el que está considerando que muy generosa, de alguna manera tampoco es del todo bueno, ¿vale? Y dice, bueno, a lo mejor habría que ser un poquito menos, ¿vale? Ahí pues tenemos la historia de esa persona, cómo ha construido esa necesidad, ¿no? Perseverante, le gustaría ser más motivada. De hecho, si veis aquí es una distancia enorme. Le gustaría estar justamente en el polo opuesto, ¿vale? En estos momentos está muy desesperada, le gustaría estar muy motivada. Sí tiene claro, aunque ella no sabe si es ansiosa o paciente, tiene claro que lo ideal es ser muy paciente, ¿vale? Le gustaría ser un poquito menos pacífica, ¿vale? Es muy pacífica, pero un poquito menos, ¿vale? Y igual que antes lo de generoso, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en este caso, probablemente, es que no recuerdo estos datos de dónde vienen, o si son inventados o si son del caso, ¿no? Pero nos está hablando de una persona que de alguna manera está viendo que de generosa por la vida tampoco se puede ir, tampoco sumamente pacífico, porque probablemente te pisan o te comen, ¿no? Pero sí hay que ser muy sincero y esto es un valor extremo que probablemente es un constructo muy nuclear, sí. ¿vale? Y sí cree que también hay que ser flexible, muy flexible en esta vida. Y ella no le gusta ser tan testaruda, ¿vale? Bueno, pues aquí sabéis que tenéis el resto de elementos y podríais hacer una comparación, cómo construye a su madre, a su jefe, a su excompañero, al marido, pues a los elementos que hayáis colocado hasta ahí. De aquí, ¿tenéis algún problema en identificar y interpretar estos datos? Esto es lo básico, ¿no? Y también un detalle curioso que puedes sacar aquí, espera Luis, si vemos la rejilla está orientada al ideal, ¿no? Vemos que todos los polos están a la derecha, los del ideal, y vemos que tiene un gráfico de blanco a verde. Entonces, cuanto más verde, significa más cerca del ideal en este caso. Entonces, así a simple vista, el gráfico también nos permite ver cómo a quién valora más, a quién valora menos. Por ejemplo, vemos el compañero de trabajo, ¿no? Le vemos muy clarito toda esa columna. Entonces, también vemos que es una persona que le valora lejos del ideal. Y la más verde, pues parece la hija. Mira, si os fijáis en la hija, está súper verde. Quizás el egoísta, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda así como visualmente, rápidamente a ver eso. Se colocan los datos en dos ejes, ¿vale? Esto es un análisis bidimensional en el que colocamos el eje 1, es el que más porcentaje de varianza explica el primer factor, ¿no? Y el eje 2 sería el segundo. Alejandro, tú que de esto de análisis Sí.
¿vale? Pero sería el eje de X y el de Y. Y al colocarlos tenéis valores de X y de Y y se van colocando cada uno de los elementos y cada uno de los constructos en ese espacio. Esto es como, claro, esto es más a nivel matemático, ¿no? Esto es intentar resumir la matriz anterior. Si vemos la matriz anterior, ¿de acuerdo? La de datos, la rejilla, podemos entender como cada uno de los elementos como un vector de tantas dimensiones como constructos. Es decir, yo puedo definirme en base a cuántas dimensiones, cuántos constructos teníamos aquí, no me acuerdo, teníamos a lo mejor 10 o así, ¿no? Yo puedo definirme en base a 10 constructos. Y en esa matriz. Y puedo definir cada uno de los elementos en base a esos 10 constructos. ¿Qué pasa? Que eso son 10 dimensiones. Es decir, eso es muchísima complejidad. Si queremos verlo así de golpe, es decir, si quiero ver el yo en una fila de 10 numeritos, mi cerebro va a costar interpretarlo, ¿no? ¿Qué intenta este gráfico? Resumirlo. En vez de tener 10, tenemos 2. Vale, intentamos resumir esos 10 componentes, esos 10 constructos, en 2 ejes y tener, pues eso, 2 puntuaciones. Una puntuación en X y una puntuación en Y. ¿Qué vamos a elegir? Aquí no sé cómo vais de matemáticas y de análisis de componentes multivariado y todo eso, pero vamos, hay una forma matemática que consiste en eso, ¿no? En coger muchas variables e intentar resumirlas en una. ¿Qué pasa? Que siempre se pierde información al hacer esto. El ejemplo más claro que se suele poner en matemáticas es el IMC. En plan, yo puedo tener peso y puedo tener altura, y como están relacionados, ¿de acuerdo? Puedo intentar utilizar el IMC para resumir ambos. En vez de decir peso y altura, esta persona pesa tanto y tanto, que es más complejo, lo resumo en uno, el IMC. ¿Qué pasa? Que pierdo información, porque personas con el mismo IMC tienen distinto peso y distinta altura. Pues esto es un poco igual, ¿no? Tengo un montón de constructos, para resumir la información lo resumo todo en un eje. Bueno, esto, estará son 2, pero bueno, lo intento resumir en un eje y con eso pierdo información. ¿Qué voy a utilizar? El eje que pierda menos información posible, que es lo que decía Luis Ángel con explicar la mayor cantidad de varianza, el eje X. Ese va a ser la forma de resumir los datos donde pierdan menos información. ¿Cuánta información pierdo? El gráfico me la dice. Eso explica un 37% de la varianza. Eso sí quiere decir que hay un 70% que al resumirlo no lo estamos explicando. ¿De acuerdo? Por eso ponemos otro eje. Ahora ponemos otro eje. Tenemos el segundo eje, que es el segundo que más explica el 22%. Entonces ahora ya tenemos dos variables que nos explican nuestra matriz con un 59, ¿no? Sí, un 59 con el... ¿Que no es suficiente? Pues para eso está el análisis tridimensional, que es exactamente lo mismo, si quieres ponlo Luis Ángel, que es exactamente lo mismo, pero añadimos otro eje más. ¿Por qué es interesante el tridimensional? Porque así perdemos menos información. ¿No te sale? Ahí te sale. Claro, esto tenemos el X y el Y, que es exactamente el mismo que hemos visto antes, pero añadimos el Z. Ahora los estos tienen otra variable en la que estar. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, eso sería lo que es esto, ¿no? Es intentar resumir toda esa matriz en esto. Y ahora, ¿quieres que siga yo, Luis Ángel? A ver, aquí, claro, esto es como jugar a los barquitos. Al tener 3 o 2 variables, las vas colocando en ese espacio, ¿no? Sí. Es un espacio, como dice Alejandro, que resume toda esa información. Y esto, de alguna manera, te ayuda a ver el bidimensional, pues se entiende un poquito mejor, más fácil. Sí, ¿no? es mucho más fácil. Viendo que aquí las puntuaciones más extremas, si cogemos el eje de las X, las más extremas a un lado y al otro son los que más carga tienen y más aportan a ese eje, igual que las de arriba y las de abajo. De tal manera que las puntuaciones que van a estar en el centro, ¿vale? Aquí en estos términos centrales, son los que menos información aportan para explicar esta dimensión. Entonces, en esta misma dimensión vemos que el ansioso y el paciente son dos dimensiones. A ver dónde están colocados. Bueno, es que esto no lo explica igual que lo hacía el récord, ¿no, Alejandro? No del todo, no. Aquí... Con la gráfica no es la misma, claro. Nos saca fuera para evitarlo de... Aquí hay que tener cuidado de interpretar. Sí, porque aquí se puede interpretar... Sí. A la hora de tratar los ejes, lo que a mí me ayuda mucho es mirar cuáles son los otros ejes de los constructos que están más cerca de ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que ha dicho Luis Ángel, paciente ansioso. Aquí lo que importa son los grados, ¿vale? Es decir, cuando están totalmente alineados, cuando el eje del constructo está totalmente alineado con, por ejemplo, el eje de las X, significaría que es exactamente lo mismo, que el eje de la dimensión representa ese constructo. Cuanto más... Es decir, cuanto más se aleja, por ejemplo, paciente se aleja un poquito, pero se aleja poquito, ¿no? Vemos que se parece mucho al eje X,
pero no es exactamente lo mismo. Flexible se parece un poco menos al eje X y tal. Y según vas yendo, pues vas viendo otras cosas. Y con el eje Y lo mismo, que ahí no se ven tus constructos, ¿no? A ver, no sé qué ha pasado, se han quedado como fuera, ¿no? No sé por qué, vamos a ver si ahora. Sí se ve, García, mira, al ampliarlo. Pero, por ejemplo, vemos que el eje de las IES, como que lo que más define es en los constructos de egoísta y motivado. Y luego el ansioso paciente y el testarudo flexible son lo que más definen el eje de las X. Entonces, así podemos entender, a eso es para entender un poquito los Si ejes. veis, aquí veis el constructo en las 2 dimensiones, ¿vale? La línea es la que marca un polo y el otro, ¿vale? Y según cómo están escorados hacia un lado o hacia el otro, se define más por esta dimensión, ¿vale? Motivado egoísta, motivado desesperado, generoso egoísta, se definen más en esta dimensión que en esta. Al tomarlas las dos en su conjunto, pues lo que vemos es, bueno, pues cómo tienen sentido. Lo que pasa es que aquí, Alejandro, al no se colocarse en el espacio, están todas aquí aglutinadas, ¿no? Esto es lo que no entiendo yo. Están todas fuera. Aquí la gracia son los ángulos. Cuando hablamos de se interpretan diferentes los constructos y los elementos. Para interpretar los constructos, ángulos siempre. Por ejemplo, si prudente y perseverante serían muy parecidos porque están muy pegados. Son dos constructos que básicamente esto se interpreta que todas las personas que son prudentes en la rejilla también son perseverantes. Cuando ha punteado a su entorno, a todas las personas que ve como prudentes también las ve como perseverantes. Entonces, parece que están relacionados. Igual que todas las personas mentirosas son pasotas o ansiosas y testarudas y flexibles y pacientes, parece que están más relacionados esos constructos. Y luego, a la hora de relacionar los elementos, es por cercanía. Los elementos que están más cerca, están más juntos, son más parecidos, y los elementos que están más alejados son más distantes. Aquí la hija, ¿no? Y el ideal serían los más parecidos en este sentido. Por otro lado, tenemos el yo actual con su madre, etcétera. El excompañero y el jefe están en este lado. Y aquí sí, en este espacio, cuanto más al centro estén, menos aportan, ¿no? Los más extremos son los que más aportan. Y sobre todo el yo ideal aporta mucho al explicar el eje 1. Por ejemplo, aquí se ve lo que hemos visto antes, ¿no? Si nos fijamos en el yo ideal, ¿cuál es el sujeto más alejado? El que vimos antes en el matriz, que era el ex compañero de trabajo, ¿no? Que era como todo muy blanco. ¿Y cuál es el más cercano? La hija. Ya estamos viendo lo que, pues eso, resume lo que vemos en la matriz. Y luego también otra forma que hay que para interpretar esto es ver qué constructos están como... Imaginarnos que estamos en el centro nosotros como un observador, en el centro de y mirar a los elementos y ver qué constructos están detrás de ese elemento. Por ejemplo, si veo a mi hija, los constructos que más la definen son confiada, flexible y paciente. Y si veo mi ideal, lo más cercano es paciente, flexible y quizás confiado, detallista, un poco más lejanos ya, ¿no? Es decir, de esta forma vemos lo que representa el elemento. ¿Vemos al marido? Pues al marido lo ve como agresivo. Está en la misma línea, es decir, justo detrás tiene agresivo. Y cuanto más lejos esté, más representado pues, es por el constructo, que es lo que decía Luis Ángel, ¿no? Cuanto más lejos esté, por ejemplo, el marido lo ve como agresivo, pero está cerca del centro, no lo ve como muy, muy, muy agresivo. Y al compañero de trabajo lo ve como pasota y ansioso. Al yo actual se ve como desesperada y generosa. ¿De acuerdo? Es decir, de esa forma podemos ver ir como viendo cada uno de los elementos. Aunque el generoso era bueno, acordaros, está muy cercano. Él quería ser un poquito menos generoso, ¿vale? Aunque fuese un valor. Y sí se ve y se define como alguien en este sentido un poco desesperada, sí. Y luego también son muy importantes las distancias del yo actual con el yo ideal, quiénes están en el cuadrante del yo ideal y todas esas cosas, ¿no? Vemos que el yo ideal está casi a la derecha, entonces cuanto más a la derecha estén las personas, más cerca del ideal van a estar. Su yo actual está justo en medio, vemos que vemos que a lo mejor no es totalmente opuesto al ideal, pero vamos, que no está del todo hacia allí. Pues está un poco a la izquierda, ¿no? Si parece. Sí. Por eso, ¿no? Se resume toda esa información. Y en el tridimensional, pues eso, le da más profundidad. Esto ya es valorar, yo creo, muchas veces. Si veis que con el bidimensional tenéis como varianza explicada suficiente, pues un eje más a lo mejor no aporta mucho más. Pero en cambio sí que hay rejillas que aportan que no tienen forma de resumirlo en 2 dimensiones. A lo mejor aportan muy poca varianza. Entonces un tridimensional te puede dar esa riqueza añadida. Aquí lo veis un poquito más claro, ¿no? Veis el yo actual, cuáles son los constructos más cercanos. Desesperado, generoso, sí, ¿no? Sí. Detallista, pacífico. Sí.
Y es que el tridimensional pues, siempre es un poco más difícil, ¿no? Porque siempre... Es más difícil siempre de interpretar, sí. Pero a nuestro cerebro le cuesta siempre un poquito más el rollo bidimensional. Yo tengo una pregunta. Si, por ejemplo, o sea, el problema de esto es que si, por ejemplo, yo actual estuviera, por ejemplo, muy cerca de desesperado, pero a la vez muy cerca de egoísta, se quedaría como en un punto en el medio que tampoco representaría que está cerca de los dos constructos, ¿no? ¿O cómo sería? Claro, aquí lo importante es volver a aumentar la bidimensional. Sí, se entiende mejor en este. Siempre te va a tratar de hacer la proyección en el eje, ¿de acuerdo? Que es, no sé cómo vais a hacer, pero por ejemplo, si coges el yo actual, puedes intentar ir proyectando el vector en cada uno de los ejes que representa, por ejemplo, género, que es como hacer 90 grados respecto al centro, ¿entendéis? Y ahí te va a indicar cuánto de generoso es, cuánto de pacífico, cuánto de sincero. Sí que es cierto que puede dar el caso, como dices Álvaro, de que cuando a lo mejor el punto es muy extremo y los dos constructos correlacionan de forma inversa, están muy alejados entre sí, va a ser muy difícil coger el yo actual en una posición que represente a ambos. Y eso es justo la información que se pierde. ¿De acuerdo? Es decir, esa varianza que no explica es justo tener que saltarse esas cosas. Como no puedes resumir eso, porque no hay forma gráfica de ponerlo, pues lo que tú dices, lo pones en el medio y ya está. ¿Qué pasa? Que ese medio no representa la realidad, no representa que es muy alto en 2, te queda al final y al cabo un valor que no representa bien lo que está siendo. Si ocurren muchas de esas cosas, verás los porcentajes más bajos. Si apenas el sistema ha ocurrido eso, verás eso súper alto. ¿De acuerdo? Entonces... O sea, que los porcentajes de los que aparecen abajo y a la derecha son como indicadores de un poco de la fiabilidad de la representación, ¿no? Más de la validez de la representación, en el sentido de... Más de hasta qué punto puedes sacar conclusiones válidas si está representando realmente el yo actual, el yo ideal y todo eso. No solamente eso, porque luego también hablan de un concepto, ¿no? Que es la complejidad cognitiva, Luis, que es de que cuanto más bajos sean, también representan una mayor complejidad cognitiva, ¿no? Porque la persona tiene dimensiones más independientes en los constructos, no están tan relacionadas. Menos unidimensionales, ¿no? Claro, si en dos ejes explicásemos casi el 100%, quiere decir que con dos dimensiones explica su mundo. O sea, el sistema sería muy simple. Sería muy simple. Entonces se habla de complejidad también muchas veces. No solamente representa, claro, cuanto más simple el sistema, más válido es a través de esto, porque más fácil es resumirlo. Este es más fácil de entender, ¿no? Los conglomerados aquí lo que hacen son relaciones de parecidos, ¿no? Aquí, bueno, el yo actual, el suegro. Bueno, aquí lo veríamos, estos serían distancias, cuanto más próximo al cero, más parecidos serían entre sí, y estas serían como las distancias en las que están resumidos los clústeres, ¿no? Aquí vemos que hay dos grandes clústeres, ¿vale? Este aglutina a estos dos y este tiene también un clúster con otro elemento que es la madre, ¿no? De estos clústeres, pues los más parecidos serían el excompañero y el jefe, ¿vale? Que a su vez se aglutinan con este que resume al suegro y al yo actual y a la madre. Y por otro lado tendríamos el yo ideal y la hija, la cuñada, la mejor amiga y por aquí el hermano pequeño y el marido, ¿no? Serían como dos clústeres generales. En términos de significados, pues vemos aquí que también hay dos, bueno, al final todo se resume en dos, ¿no? Pero este dos es uno con un clúster muy grande que aglutina casi a todo y con este distinto, ¿no? Este grande aglutina por un lado pues aquellas personas detallistas, pacíficas y flexibles, por otro lado la gente confiada y la prudente, los pacientes y los sinceros, y el otro grupo pues serían los perseverantes, los motivados y los egoístas en cuanto a distancias de parecidos. No sé, Alejandro, si quieres comentar tú alguna cosa. Si quieres comentar un poquito de detalles matemáticos de esto, ¿no? Que esto se calcula básicamente... claro, veis el gráfico de antes básicamente es un espacio vectorial, ¿no? En el que están todos representados todos los elementos en base a dos dimensiones. Lo que se hace es crear el espacio con todos los constructos, básicamente, es decir, pues esa matriz, puedes crear un espacio y cada elemento está definido en 10 constructos.
y lo que vas haciendo es agrupando los más parecidos. ¿Cuáles son los dos que están menos distantes en distancias euclidias? La distancia euclídea es la distancia entre dos vectores. Es decir, por ejemplo, si tienes un vector todo de 7, si un vector todo de 7, la distancia es 0. Si cambias uno de esos números por un 6, la distancia no es 1 exactamente, porque hay algunas operaciones entre medias como elevarlo a la raíz cuadrada para que sea una distancia, pero bueno, más sería 1. Si 2 son 6, sería 2. Si 3 son 6, sería 3. Es básicamente la resta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace esto es, coge los elementos que más se parecen y los une. En este caso sería lo que ha dicho Luis Ángel, el compañero de trabajo y el jefe. Y los une y lo trata como otro punto nuevo, que es el conjunto de esos dos. Luego vemos de todos los puntos que hay, cuáles son los más cercanos, y así los vas uniendo. Y eso es a nivel matemático cómo se va haciendo. Y aquí en el gráfico lo que veis es cuáles se van uniendo y a qué distancia se están uniendo. Que esto es interesante sobre todo para lo que decía Luis Ángel, ¿no? Para ver parecidos y diferencias, ¿no? Ver que, por ejemplo, el yo actual lo que más se parece es a su suegro y se unen más o menos a 5 distancias euclidias, que tampoco es mucho, ¿de acuerdo? Que es eso, hay que verlo como que son 5 puntos en la escala del 1 al 7. Entonces, no está normalizada esta escala. Entonces, pues según la escala va a ser mayor o menor. Entonces va a ser, pues eso, ¿no? Va a ser 7, sería que cambia en un punto en cada constructo, más o menos. Entonces 5 tampoco es mucho. Y también, pues eso, ¿no? Vemos, por ejemplo, el yo ideal también es interesante verlo, ¿no? Ver que su hija es la más cercana, que está lejos del suyo actual. Y esas cosas. Y con los significados sería al revés. En vez de coger los puntos en base a los constructos, cogemos los constructos en base a los elementos. Entonces, ¿cuál se parece más? Pues ahí vemos presente, vago, motivado. Bueno, ¿qué más se parece? Sí, el que más se parece es ese, ¿no? Perseverante y motivado. Perseverante y motivado tendrían un parecido semántico en su forma de entender. Y aquí también, sobre todo con rejillas muy complejas, con gran cantidad, podéis ver luego también y podéis ver que se podrían identificar constructos que son casi idénticos o casi iguales, ¿no? Claro, si queréis luego resumir la rejilla o cualquier cosa, si veis que los constructos en una distancia euclidia muy pequeñita, es que, pues eso no, se puede caber pensar de si has punteado igual a todas las personas en los dos constructos, es que a lo mejor es el mismo constructo con otra etiqueta semántica o son muy parecidos. Sobra uno de ellos, por ejemplo. Y puedes reducirlos y hacer una matriz más pequeñita. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda? Vale, pues pasamos a los índices cognitivos. Aquí tenemos distintos indicadores como correlaciones entre el yo y el ideal, la correlación entre el yo y otros. El yo y otros, el otro sería el concepto en el que eliminando el yo y el ideal toma al resto de elementos como un único elemento, ¿no? Que sería el otros. Entonces aquí podemos ver en qué medida yo con el ideal tiene una correlación casi nula, ¿vale? En estos momentos, pues no. Podría hablar, ¿no? En este sentido de una autoestima no muy bien definida, no es alta, ¿vale? Aquí una correlación alta sí nos hablaría de una autoestima fuerte, en la medida que el yo y el ideal pues están muy relacionados. El yo y el otro, pues podría hablar en qué medida uno se siente parecido a los demás. ¿Vale? Aquí el yo se siente bastante distinto a los otros y es una correlación alta y negativa, ¿vale? Con lo cual yo me siento distinto a los otros. Y los demás se parecen al ideal, pues tampoco lo tiene claro, ¿vale? Pero de aquí podríamos sacar distintos perfiles de mucho interés, ¿no? Imaginaros que un perfil depresivo típico puede ser: yo tengo una correlación muy negativa con el ideal, yo no me parezco a los otros, también una correlación alta y negativa, pero los otros sí se parecen al ideal, ¿no? Y pudiera tener aquí una correlación positiva alta, por ejemplo, ¿no? De ahí se pueden sacar bastantes categorías unas cuantas categorías de distintos perfiles, ¿no? Incluso aquel que puede estar sumamente saltado. O sea, yo soy la leche, yo no me parezco a los otros y los demás tampoco se parecen al ideal de lo que yo quiero, ¿no? O sea, para que veáis distintos perfiles que se podrían sacar de la combinación de esos tres valores. El porcentaje de varianza explicado por el primer factor sería
justamente de las 2 dimensiones que utilizamos antes, cuánto explicaría de esa variabilidad de los datos el primer factor. Con un primer factor aquí explicaría el 37%, el 38% de la variabilidad de los datos, ¿no? Y es lo que decía antes Alejandro, un valor aquí muy alto hablaría de mucha unidimensionalidad, un sistema bastante simple, y un porcentaje de varianza más bajito, pues hablaría de un sistema bastante más difícil, complejo, que necesita muchas dimensiones para dar y ordenar la cantidad de datos. Creo que tenemos no me acuerdo si teníamos algún resumen de alguna de estas variables en algún momento o por ahí. Hay por ahí un paper, ¿no? No sé si es de Juan Herrán o de alguien, ¿no? No, ¿o de quién es? Clara, no me acuerdo. Sí, tenemos un paper, no sé si es Clara Paz. Era una alumna latinoamericana de Guillén, y teníamos por ahí alguna tabla resumen que también lo podemos coger, ¿no? Para decir a partir de qué puntuaciones se suele considerar porcentaje de varianza alto, bajo, etcétera, etcétera. La intensidad habla de este es el resumen de la correlación de todos los constructos con todo, ¿no? Esta es la intensidad total, ¿no, Alejandro? Hasta qué punto covarían todos los constructos. Es decir, si son muy independientes será muy bajo, y si son todos muy dependientes de todos, será muy alto. También es como... sí que se ha demostrado en los papers muchas veces, ¿no? Que el PFAF, el porcentaje de varianza asociada al primer factor y la intensidad correlaciona muy... Habla casi de lo mismo. Porque si correlacionan mucho entre sí, se pueden resumir todos fácilmente en una variable, y si no correlacionan es muy difícil. Por lo tanto, sí que se dice que se habla mucho de pues eso, ambos de la complejidad cognitiva. No es de todo lo mismo, porque son dos métodos. O de un aspecto de la complejidad cognitiva, Claro, ¿no? Que hablaría de la dimensionalidad, ¿no? Sí. Exacto, hablar, exacto, sí, un aspecto de la complejidad cognitiva, que hablan de la diferenciación o dimensionalidad, ¿no? Diferenciación, eso es, sí. Diferenciación. Hasta qué punto tiene un sistema diferenciado o integrado y todo eso. Que bueno, eso es un jaleo que hay que meterse en profundidad para entenderlo, porque es complejillo. Pero eso sí, es la correlación entre otros constructos. Y luego conflictos es las triadas, el porcentaje de triadas conflictivas, que es cuando tú normalmente, si A correlaciona con B positivamente y B correlaciona con C positivamente, tú esperas que A y C correlacionen positivamente, ¿no? Porque si A es B y B es C, tú esperas que A sea C. ¿Qué pasa? Que eso no siempre pasa. A veces A es B, B es C, pero A y C están correlacionando de forma inversa. Eso se llama como triadas conflictivas, y eso te muestra el porcentaje que existen de esas triadas. Ahí sí que inconsistencias. Sí. Luego, ahora, al tener nosotros los mapas cognitivos borrosos, podríamos calcularlo de una manera distinta. Todos estos indicadores los estamos calculando con análisis matemáticos estadísticos, ¿vale? Con el tema de los mapas cognitivos borrosos, lo interesante es que las relaciones entre los constructos se establecen a través de la asunción de, o sea, es cómo el sujeto da un valor de causalidad a esa relación, ¿no? Es una valoración subjetiva, no es una valoración matemática. Entonces, tendríamos una manera un poco distinta, pero podríamos calcular también esto. De hecho, este índice de conflictos sería muy interesante porque nos hablaría de la cantidad de inconsistencias que hay en ese sistema. Totalmente. Y en los mapas los podemos calcular a través también de esos bucles inconsistentes. Sí, lo bueno de la WIN frente a la regrid, que hacemos como que hay un paso menos, ¿no? En el sentido de, porque la regrid preguntas por los elementos y de ahí deduces correlaciones y deduces pues estas relaciones entre los constructos. Nosotros preguntamos directamente por las relaciones entre los constructos, entonces nos saltamos esa asunción, que luego ahí puede ser o criticable o menos criticable, ¿no? El hecho de preguntarlo y autoinforme y todo eso. Y luego el bias... Dos maneras distintas. Dos maneras distintas de hacerlo al fin y al cabo. Y luego el bias es la polarización. Hasta qué punto el sujeto nos ha dado valores polares. En el sentido, hasta qué punto se podría resumir su rejilla en 1,7, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7.
que vemos que es bajo. De por hecho, ejemplo. un valor muy alto en polarización hablaría de mentes muy, muy blanco-negro, ¿no? Muy Atomizadas. polarizadas. Exacto. Sí. Por ejemplo, en personas depresivas, este valor suele ser bastante alto, ¿sí? Que lo suelen ver todo en términos de extremos, ¿no? De blanco o negro, muy dicotomizado. Este es un valor no muy alto, para nada, ¿vale? Es bajito y habla de que no hay un gran porcentaje de valoraciones extremas. Aquí hablaría que solo el 11% de las puntuaciones ha utilizado extremos, o unos o siete. Luego esos son los resúmenes de intensidad. En vez de la intensidad global de toda la rejilla, pues la intensidad global vista desde el punto de vista de los constructos y vista desde el punto de vista de los elementos. Y luego abajo tendríamos cómo cada uno de los elementos correlaciona con el resto de elementos y cómo cada uno de los constructos correlaciona con el resto de constructos. Que esto también se ha asociado a medidas de centralidad, aunque bueno, controvertido, ¿no? Porque también los estudios de Juan Herrera hemos visto que con cuidado, ¿no? Pero claro, si correlacionan más, si tienen más relevancia, más relación con el resto de constructos, entonces se pueden llegar a considerar como más centrales, ¿no? Por ejemplo, y vemos que el pasota detallista sí que está por encima de la media del resto de constructos, ¿no? Que es 149, sabemos que algo Y lo los podemos podemos colocar. ordenar, ¿no? Estos serían eso es. Mm, Este sería el que más correlaciona con el resto, pasota idealista. mm, Y el que menos, ansioso paciente. Paciente. Curioso. Y luego los elementos igual, ¿no? ¿Qué elemento está más relacionado con el resto? Esto sería como qué elemento se parece más al resto de elementos, ¿no? ¿Qué elemento, por ejemplo, el yo actual en este caso? Hombre, esto tendría mucha coherencia en la medida en la que el protocolo que estamos utilizando para identificar los constructos tiene Esa que raíz ver del con yo. las referencias del yo. Si las preguntas son del parecido del yo o Con de el resto de diferencias del yo elementos. con respecto a elementos, Eso el tiene que yo se coincidir. supone que tiene que tener un valor que está representado, ¿no? Y que sería el más relacionado. Esto sería, si este valor hombre, a lo mejor o está mal hecha la rejilla o es un valor que dices, uff, aquí esto canta demasiado, ¿no? Esta Sí. persona no tiene. Claro, puede ser una forma de ver si la rejilla se ha hecho bien o mal, ¿no? Es decir, si lo has hecho todo a través del yo y has sacado todos los puntos a través del yo, sería raro que la intensidad del yo no fuese alta, ¿no? No fuese, o la más alta de ellos, Una cosa claro, alta. de las Exacto. más altas. Que luego aquí también siempre tener cuidado que se dice mucho de la rejilla. Todos estos valores y todos estos índices es con los elementos y constructos que se han medido, ¿no? Por ejemplo, con la complejidad cognitiva. Es complejidad a la hora de ver diferencias y semejanzas entre los elementos que hemos puesto. Aquí está como el ejemplo siempre de si pones a un psicólogo a distinguir entre corrientes psicológicas como elementos, va a salir con mucha complejidad, pero si pones a un artista a hacerlo, le va a salir muy simple. Pero en cambio, si coges al artista y le pones diferenciar diferentes tipos de cuadro, diferentes épocas, va a salir con muchísima complejidad. Entonces, no es que un índice de baja complejidad significa que la persona no tiene complejidad cognitiva, sino que justo los elementos que has puesto, pues no los distingue muy bien esos elementos la persona. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que tener también que interpretarlo con cuidado. Y todo respecto a eso, respecto a la intensidad, respecto a todo, siempre tener en cuenta que esto está sacado de con los elementos y constructos que estamos mirando. Si los cambiamos, puede cambiar. Sí, sí. En términos, joder, no me salía ahora el término psicología de constructos personales, ¿no? Que hablan del foco, Ámbito de conveniencia o algo así quiere decir. del ámbito de Mm, conveniencia que estás midiendo, ¿no? Exacto, siempre se mide un ámbito de conveniencia, sí. Y todos los índices van sobre ese ámbito de conveniencia, que es lo que está midiendo la rejilla, lo que están midiendo esos constructos. Y eso. Bueno, la matriz de distancias, estas son euclidias. ¿Qué tipo de distancia es esta, Alejandro? Esos Porque son, antes en el récord estábamos utilizando la distancia entre 0 y 1, que era una distancia acotada, claro, esta no, esta es la distancia euclidia no estandarizada, que es no básicamente, estandarizada. es como casi una especie de valor absoluto entre dos vectores. Es lo que hemos dicho antes en el clúster. Es como estos dos vectores, el vector estético confiado y el vector pasota, están alejados en el espacio vectorial que hemos generado. Cuanto más alejados estén, más distintos son. Cuanto más cerca estén, más parecidos son. Sí que es cierto, pues claro. Lo más próximo a 0, lo más parecido que son
Dos constructos, ¿no? En el A, pues la diagonal la es diagonal, claro, son ceros, porque es la comparación de mismos. uno con sí mismo, ¿no? Entonces, lo más próximo a cero, aquí el más parecido a escéptico confiado sería testarudo flexible. Aquí los tenéis, ¿vale? Igual que antes los teníamos graficados, aquí lo tenéis en una tabla de valores. Sí, es básicamente el clúster, pero en una tabla de valores, en verdad. Y más pues si quieres ver como dos concretos entre dos personas, ¿no? Quiero ver hasta qué punto se parecen mi yo actual a mi madre, pues 8,31. Que es más que lo que se parece a su... Uy. Lo que se parece a su mejor amiga. Es decir, se parece a su mejor amiga que a su madre. Es decir, es para eso, para ver distancias. Es interesante siempre ver las yo ideales, ¿no? Quizás ver la distancia del yo actual con el resto de elementos, la distancia del yo ideal con el resto. Y todas esas cositas. La cuñada, eso es la hija, sería el más parecido al ideal. El más alejado en este caso sería el excompañero, etcétera, etcétera, ¿no? Las visiones de los elementos que la persona ha utilizado en la rejilla, claro. Vale, y luego tenemos los dilemas. Vale, bueno, aquí no tenemos ningún dilema, pero ya, aquí estamos. Bueno, aquí esta tabla, lo interesante es que os resume los constructos incongruentes y discrepantes atendiendo a la diferencia que hay entre ellos. En una escala de 7 puntos consideramos que un constructo es congruente cuando hay menos de un punto de diferencia entre ellos, ¿vale? En principio, si uno de las puntuaciones es un 4, no se toma en consideración porque uno de ellos no está bien definido. Que justo entonces, para tener... Sí. Que justo en el águila tenemos que arreglar ese fallito, ¿no? Porque justo aquí, por ejemplo, vemos 4-7 discrepante. En teoría, si fuese un 4 no tendría que ser ninguno de los dos. Pero bueno. Eso es. Entonces, no lo tenemos. Y en el OneDrive, en el OpenResGrip ¿sale bien? No, tampoco. Es decir, tampoco, ¿no? Es que es un tema del Open. Es un tema del OpenResGrip. Es un tema de como le está puesto la distancia de 3, está puesto si tiene distancia de 3 o más, es discrepante. Da igual que sea un 4, da igual que sea todo. Pero bueno. Teóricamente, cuando lo pensamos Guillén y yo en su día, era que intentábamos que hubiese un salto de polo. Esa era la idea, ¿no? Para marcar bien la congruencia o la discrepancia. Pero bueno, es una asunción teórica como puede ser otra. Ya, claro. Por ejemplo, aquí están considerados que tiene que haber más de 3 puntos de diferencia para ser discrepantes. Bueno, podría ser. Incluso cuando se toma el 4 en consideración, que es aquí, en este caso, que aquí el yo no sabe muy bien si es ansioso o paciente, está considerando que como hay más de 3 puntos de diferencia es un discrepante, pero bueno, que sepáis cómo funciona y a partir de ahí es una asunción, en este caso teórica, pero que tengáis vuestro ojo clínico para también marcar o señalar, ¿no? Este que tiene 0 de diferencia, un congruente, y que los dos son extremos, ¿vale? Que los dos están en el punto sin 0, es el que decíamos que probablemente pueda ser un constructo bastante central. Y bueno, si apareciese, lo que hacen los dilemas es estudiar constructos congruentes y discrepantes en parejas y estudian las correlaciones. Entonces, si tenemos un congruente como es este, yo me siento una persona pacífica y mi ideal también es bastante pacífica, lo correlacionamos con constructos discrepantes, ¿no? Discrepante es aquel donde yo estoy en uno de los lados, ¿vale? Yo soy una persona bastante entrometida y me gustaría ser bastante prudente, ¿vale? El paso del entrometido a prudente, estudiamos las correlaciones que hay con el polo no deseado, ¿no? Y si encontramos que es una correlación positiva mayor de 0,20 o 0,35, que también es una asunción teórica, ¿vale? No es una correlación que desde un punto de vista matemático un 0,20 sea fuerte, pero desde un punto de vista clínico ya es relevante.
nosotros empezamos en su día, cuando estudiaba el tema de los dilemas en mi tesis, con una correlación de 0.20, pero para temas de investigación, para llegar a una determinación, una conclusión un poquito más marcada, subimos la correlación a un 0.35, ¿vale? Entonces, el programa aquí, no sé si está utilizando el 20 o el 35. ¿Te acuerdas, Alejandro? Pero chivo en un segundo. En el OpenResGrid puedes elegir qué tipo de correlación quieres que te utilice. Entonces, utilizando una de esas correlaciones, si te marca que hay una correlación en esos términos, ¿no? Y las correlaciones pueden ser este con este, sería una correlación positiva mayor de 0.20 o 0.35. Si fuese a la inversa en diagonal, serían correlaciones negativas. No sé si me explico. Igual que este con este, pacífico con entrometido, tendría que ser una correlación también positiva. Como las correlaciones te pueden venir o bien de manera directa así o de manera en diagonal, la puedes convertir. Entonces, si tenemos una tabla de correlaciones, aquí no presentamos tablas de correlaciones. Pero No, bueno, tampoco te hace falta. Yo, claro, los análisis de dilemas los hacía a ojo, con análisis de este tipo. Hoy día ya el programa te está diciendo dónde están las correlaciones. O sea, hoy día ya no es necesario hacer, pero que sepáis un poquito el sustrato matemático que hay detrás, de qué busca. 0.35, lo hace el Scilab y el OpenResGrid, lo hacen con 0.35. Vale. Claro que en este caso no habría ningún congruente, ningún discrepante que correlacionasen con 0.35. Sí. De todas maneras, cuando te presenta aquí los dilemas, te dice qué correlación tienen. Que sí. Eso también es un indicador interesante de esa fuerza de esa correlación. Vale, voy a coger el caso de Su. Vale, ahora hemos visto la regrid, pues ahora vamos a ver un poquito la WinGrid. Lo primero que vemos es casi lo mismo, ¿no? Vemos una matriz que vemos que tiene una serie de constructos por filas, ¿no? Vemos egoísta, empática, directa, asertiva, no agresiva, agresiva, vemos una serie de constructos y luego que vemos una serie de elementos. ¿Qué pasa? En la regrid lo que veíamos habitualmente eran los elementos, pues era su entorno, el yo actual, el yo ideal, su madre, su padre, su pareja, sus amigos, lo que fuese, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Una serie de yos hipotéticos, que son situaciones del yo con un constructo cambiado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo fuese totalmente empática? O si yo fuese totalmente asertiva o no agresiva. Y aquí sería, por columnas, estaría valorado el yo actual después de ese cambio. Después de que sucediese el cambio a ser totalmente empática. Claro, aquí tenemos una visión de los diferentes... Señala primero, Alejandro, dónde está recogido ahí el yo y el ideal, porque es muy interesante. Sí. Claro, sí, por ejemplo, aquí es importante saber, detallitos importantes de esta rejilla, es que el yo ideal está en la última columna, ¿vale? Sí que lo ponemos en la última columna. Y el yo actual estaría recogido en la diagonal principal, ¿vale? ¿Por qué lo recogemos en la diagonal principal? Es más un tema matemático que práctico. Ahora estamos buscando que aparezca aquí una nueva pestaña que nos permita ver el yo actual y que nos permita modificarlo y guardar nuevos yos actuales. Pero ahora de momento el yo actual se ve en esta diagonal principal, porque luego a nivel matemático las cuentas que se hacen es muy cómodo tenerlo en esta matriz, en esa diagonal, y por cómo se multiplican las matrices viene perfecto. Pero, claro, ahora mismo lo vemos aquí. Entonces, a la hora de interpretar los yo hipotéticos, hay que tener en cuenta que el que coincide, por ejemplo, el 1-1, el 2-2, no es que signifique que se vea como un 4 si es totalmente empática, es que actualmente se ve como un 4 en egoísta empática, ¿de acuerdo? Suyo sería un 4. Suyo sería un 4. Que esto nos sirve para interpretar un poco esta tabla, aunque esta matriz es un poquito complicado de interpretar, ¿de acuerdo? Ya aviso, porque es complicada. Por ejemplo... Si vemos yo totalmente empática, vemos que ha puntuado un 6 en directa asertiva y antes era un 3. Si vamos a la 2-2, vemos el yo actual que es un 3 y vemos que ha pasado un 3 a un 6, lo que significa que si se vuelve más empática, se va a volver más asertiva. Claro, esto es un ejercicio mental que es un esfuerzo, que es un poco tontería, que para eso tenemos la matriz de pesos, que esa está aquí, ¿de acuerdo? A ver si carga. A ver si carga. Aquí. La matriz de pesos nos hace este esfuerzo, ¿de acuerdo? En vez de tener que ver nosotros lo que ha cambiado o lo que ha dejado de cambiar, aquí lo vemos directamente. Por ejemplo, aquí vemos la causa, aquí la consecuencia.
¿Qué pasa cuando cambia de egoísta a empática? Pues lo vamos viendo. Aquí vemos que en la diagonal principal van a ser todos ceros, porque como es la causa, no hemos contemplado cómo afecta un cambio a sí mismo. Eso lo establecemos como 0. Pero vemos que sería más asertiva, sería más no agresiva. Aquí en el peso vemos hacia dónde tiraría, si es negativo hacia el polo izquierdo y si es positivo al polo derecho. En que en este caso si es rojo o marrón, ¿no? Si es rojo vemos que sería hacia el polo izquierdo menos agresiva, estaría más conectada, estaría más acompañada y encajaría más con su familia. Así un vistazo por filas, vamos viendo cuáles son los constructos y a qué van afectando. ¿Qué puede ser lo chulo aquí? Pues ver los constructos que más coloreados están, los que menos. Por ejemplo, si vemos la columna esta, vemos que está muy vacía. ¿Eso qué significa? Que hay pocos constructos que afecten a este constructo, ¿no? Los efectos. Vemos pocos efectos sobre diferente a la familia y encajar a la familia. Vemos que la única forma que tiene encajar con su familia, ¿cómo es? Siendo más simpática y siendo más asertiva. Según ella, esto te das cuenta que no es que sea la realidad, esto es lo que cree ella. Si ella quiere encajar con su familia, nos ha dicho que solo lo ve posible cuando es más empática o cuando es más asertiva. Y que el hecho de ser inquieta lo dificulta. Vale, entonces así un vistazo podemos ver eso. También podemos ver qué causa, ¿no? Vemos a lo mejor cuál es el constructo que más causa. Pues a lo mejor parece este, ¿no? Sí, mira, mentirosa, honesta, ¿no? Vemos que está muy coloreada la fila. No muy fuerte, eso también es curioso, ¿no? Donde tiene correlaciones muy, muy, muy fuertes, pero sí que está coloreada y vemos que afecta a muchas cosas. Pasar a ser mentirosa la haría más ansiosa, más desconectada, más infiel, más cohibida, más triste, la haría más solitaria, más incómoda y más asexual. Es decir, vemos lo que pasa, ¿no? Las consecuencias que tiene cada uno de ellos. Y de esta forma, de un simple vistazo, podemos ir viendo, pues, con un simple vistazo y también si queremos ver algo más específico, también podemos, pero vemos cómo más o menos el sistema está conectado entre ellos. Y estos serían los datos, ¿de acuerdo? Luego vamos a pasar. Es difícil de interpretar. Aquí tenéis que hacer práctica, ¿vale? Porque Sí. hasta que os hacéis con el manejo de la interpretación de esta tabla, pero es muy interesante, porque al resumir ahí en este mapa de color, eso, las causas o los efectos, podéis ir muy rápido a ver qué es lo que haría causar tal cosa o qué efectos tendría, ¿no? Entonces ahí tenéis que practicar un poquito hasta que le cojáis el sentido. Claro, por ejemplo, en este caso, justo el caso de Sue que tenemos aquí, es una persona que quería dejar de ser agresiva. Es una persona muy agresiva y tiene miedo de que eso vaya a afectar a sus relaciones y quiere dejar de ser agresiva, pero no lo consigue. Entonces, claro, aquí en un primer momento nos puede a lo mejor interesar ver la agresividad, ¿no? Vemos que ella solo ve un cambio de agresividad si se vuelve más empática, más cariñosa, más cohibida y más... Esto sería, a ver, que he dicho no agresiva, sería pero esto es lo complicado a veces, porque es decir, quiero ver que se vuelva más agresiva, entonces es una correlación inversa, esto sería más incómoda. Si se vuelve más incómoda sería menos agresiva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ves un poquito lo que causa, también puedes ver lo que causa la agresividad, ¿no? Pues si vemos la agresiva, vemos que ser agresiva la hace ser... ¿Cuál es la columna agresiva? Esta. La segunda por abajo. No, perdón, vale, pero sí que esta, vale, sí, perdón, esa esta. Por ejemplo, ser agresiva la hace ser más asertiva. Por ejemplo, ser agresiva la hace ser más directa, le hace estar más ansiosa, le hace estar más desconectada y le hace estar más protegida, ¿no? Bueno, aquí me he saltado uno, ¿no? Ah, no, esto sí. Hay dos, esos dos. Más agresiva le hace estar más, esto es rojo, más triste y más solitaria. Claro, vemos que normal que quiera cambiar en eso, ¿no? Ser agresiva le trae muchas cosas negativas, ¿no? Por eso le hace lo que hemos dicho, le hace ser estar más desconectada, más ansiedad, más tristeza, más solitaria, pero también ¿qué le hace? Que es aquí a lo mejor aquí donde está lo crítico, ¿no? Le hace sentirse más protegida. Porque ser no agresiva le hace sentirse vulnerable. Entonces aquí ya vemos, pues, ¿no? Vemos ya algo aquí. Luego podemos pasar a los gráficos, ¿no? Otra forma de visualizar las relaciones, ¿de acuerdo? Que aquí, pues, es lo que dice Luis Ángel, a lo mejor es más complicado, es un baruño de colores. Sí que es muy útil, pues, si quieres ver como los pesos concretos o
por algunas circunstancias te puede ser más de utilidad, pues si te quieres centrar en un constructo y ver exactamente lo que afecta y demás, pero si quieres ver el mapa en general cómo se afecta, aquí es complicado, aquí no se ve muy bien. Para eso tenemos mejor los mapas, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos visto antes, la matriz de pesos, exactamente lo mismo, son los mismos datos, pero explicados en forma de grafo. ¿Qué es un grafo? Una serie de nodos o vértices, que son estas bolitas, unido por una serie de flechas o aristas, que se llaman normalmente, que son las flechitas que lo unen. Los nodos representarían los constructos que están en el sistema y las flechas las relaciones entre ellos. Y luego tenemos aquí un código de colores y de tamaños, que es que verde significa que el constructo es congruente al ideal, está en el mismo polo. Rojo, que están en polos opuestos, discrepante, como se llama así. El amarillo es que es un constructo dilemático cuyo ideal no está definido, por lo tanto da igual el polo en el que esté, que no hay congruente, entonces lo ponemos como amarillo. Es decir, por ejemplo, ella es desconfiada, pero no sabes si quiere ser confiado o desconfiada. Y luego los grises es cuando tienen el yo indefinido. Cuando el yo está indefinido, ¿de acuerdo? Sale en color gris. Por ejemplo, ella no se ve ni como egoísta y empática, pero sí que tiene definido el ideal, que es empática, ¿de acuerdo? Y luego hay un caso excepcional, que a lo mejor tenemos que aclarar de otro color, que es cuando hay una indefinición y además es dilemático. En este caso salen como así, ¿no? Salen con los dos constructos en el nombre. Esta persona se ve como entre el punto de vulnerabilidad y protegida, pero le quiere estar en ese punto. O dice el cero, que eso luego también es complicado, ¿no? ¿Qué significa la doble indefinición? Es complicado de interpretar también. Y es eso, ¿no? Luego los nombres muestran lo que está diciendo, sexual, querida, cómoda, todo eso lo que aparece ahí es el polo con el que se define la persona. El polo con el que no se define no aparece. Por ejemplo, aquí tenemos feliz, que el constructo es feliz triste, pero solamente aparece feliz, porque la persona se ve como feliz. Y luego quedaría explicar las aristas, que son estas flechitas que vemos que son o negras o rojas. Las negras significan una relación directa. Por ejemplo, aquí vemos que de cómoda a calmada hay una flecha negra, no significa que cuanto más cómoda sea, más calmada me siento. ¿De acuerdo? Y las rojas sería lo contrario, una relación inversa. Cuanto más cómoda me siento, menos agresiva soy. ¿Vale? Así entonces vemos las relaciones. Luego, si os fijáis, tienen un tamaño, ¿vale? Cuanto más gordas, por ejemplo, vemos que la de cómoda calmada es más gorda que la que va de cómoda agresiva. Eso significa más peso, ¿vale? Si clicamos, nos aparece que hay un peso de 1 y aquí un peso de menos 0,25. Entonces ahí vamos viendo los pesos. Y quizás luego, también a la hora de interpretar las aristas, quizás cuidado con los que son así indefinidos, que tienen los dos constructos. Por ejemplo, ¿esto qué significa? Que de un dilemático salga directa. ¿Que a más egoísta más directa? Perdón, que a más egoísta menos directa o que a más empática menos directa. Es el polo derecho, ¿vale? Hay que como leer el polo derecho. A más empática, menos directa. Y claro, estos mapas que nos permiten ver e interpretar, pues ha sido un vistazo cómo está el yo, cómo de qué constructos son congruentes, cuáles son dilemáticos y cómo están relacionados entre ellos. Claro, aquí suele haber un problema. Cuando veis el grafo por primera vez dices, vale, muy bien, hay un montón de vértices con muchas conexiones, que es un jaleo. Yo aquí no entiendo nada lo que se ve. Rollo en plan, aquí es un círculo lleno de flechas, no sé qué está relacionado con qué, simplemente veo una maraña de conexiones. Para eso están los diseños, los layouts, ¿de acuerdo? Los layouts siempre nos van a ayudar un poquito a ver, a entender mejor cómo el sistema se relaciona en su conjunto. Por ejemplo, el círculo lo que hace simplemente es poner todo en círculo y no hace nada. Este quizás es interesante simplemente para ver los vértices. Si quiero ver los vértices y no quiero ver las aristas, si quiero ver los nodos, este me sirve muy útil porque los coloco aquí en plan bonito, en redondo, y lo puedo ver, vale, sexual querida, ¿qué quiere cambiar? Quiere ser pues, diferente a la familia, miedo a la pérdida, la indecisa, directa y agresiva, es lo que quiere cambiar, está contenta con la honestidad, con la fidelidad, con querida, sexual, acompañada, feliz, con eso está contento, tiene dos dilemáticos, todo eso lo podemos sacar en este gráfico. Pero si queremos ir un poquito más allá, tenemos todos estos de aquí, ¿vale? El siguiente, el Reinhold-Tilford, ¿vale? El Reinhold-Tilford es un tipo de algoritmo que lo que hace es que coloca en el centro aquellos constructos que más influyen en el sistema y afuera los que menos influyen y más se ven influenciados. Es como un concepto de árbol genealógico o un concepto de abuelos, padres, hijos, ¿no? Como que honesto. Haz más grande la pantalla. Eso es. Así lo ves mejor, ¿no? Claro, sí. Así. Vale.
Pues eso, ¿no? Es un poco concepto de abuelos, padres, hijos, ¿no? Como que honestidad aquí te lo marca como que es el abuelo, ¿no? Está por encima de todo. Es el que cambia el sistema. Después hay un segundo layer, ¿no? Una segunda capa en el cual vemos que son como los padres. Es decir, estos nacen de la honestidad, pero también afectan al resto de constructos. Y luego está las últimas capas, pues eso, pues, cuanto más complejo el sistema, puede que haya más capas, si es más simple habrá menos, eso ya depende del número de constructos también que pongáis y todo eso. Pero intenta hacer eso, intenta hacer un árbol. Cuidado con esto, de acuerdo, simplemente un detallito, que es que si el sistema hay muchas conexiones, si hay muchos ciclos, el algoritmo no lo hace bien. Es decir, hay muchas formas de ponerlo distintas y te coge una al azar que a lo mejor no es tan representativa. ¿Por qué? Porque imaginad que solo tenemos estos tres y todos están conectados con todos. Pues claro, el algoritmo te va a decir, pues no hay padre ni abuelo, están todos conectados con todos, hay un montón de ciclos, este es padre de este, a la vez que este también es padre de este. Entonces, como que intenta hacerlo lo mejor posible. Entonces, simplemente con cuidado, que puede tener sentido o no. En principio lo va a hacer lo mejor posible, pero si tienes un sistema con muchas conexiones, lo va a hacer peor. Entonces, tener en cuenta. Pero aquí ya, por ejemplo, vemos que la honestidad en esta persona es muy central. Y, por ejemplo, es algo que repetía mucho durante la entrevista. Y para esta persona sí que la honestidad es un valor central. Y si luego vemos el gráfico, también vemos que es un constructo que no apenas cambia, apenas hay constructos que lo causen. Si lo vemos, el único constructo que lo cambia es el ser fiel, ¿de acuerdo? Y vemos que es un constructo que están causados mutuamente el uno por el otro, que casi parece el mismo constructo, cambian muy poquito, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que de todas las situaciones que le hemos planteado, ella siempre se veía como una persona honesta. Eso suele decir que es un constructo central. También más cosas interesantes de aquí, pues ver dónde está el problema a mí me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, ver que la agresividad no es un problema. Si imaginar que esto es así, pues a lo mejor sería más grave, ¿no? Si no se imagina cambiar la agresividad, lo ve como algo nuclear en sí, podríamos ver que el problema es algo más estable, algo más nuclear, ¿no? En cambio, que esté afuera, te da la sensación de que, pues eso, ¿no? Al fin y al cabo se ve afectado por el sistema, ¿no? Entonces es menos estable, menos tal, entonces puede ser, pues, ciertos indicadores. Luego vemos aquí el medio de la pérdida, por ejemplo, vemos también que es un valor que está dentro de su círculo de constructos más nucleares, vemos que hay uno discrepante, que es el miedo a la pérdida, que nos puede ayudar a ver, pues eso, ¿no? Cómo de conflictivo es esto, porque mira, incluso vemos que el miedo a la pérdida, vemos que la hace ser más agresiva, entonces a lo mejor habría que atajar este problema antes, todo eso, pues nos puede llevar a plantear el caso. ¿Alguien ha dicho algo por ahí o...? Vale, nada. Perdón. Vale, ¿qué más? Este es el layout de centralidad, ¿de acuerdo? Que lo tenemos en formato círculo, ¿de acuerdo? Así, o en formato de árbol. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero el árbol lo que hace es que pone abajo el más central y arriba los más superficiales. El árbol se suele ver un poco peor, porque parece que eso tengo que ver cómo arreglarlo a nivel de R y demás, porque cuando hay muchos constructos, como que parece que hay unos límites, se solapan. Que luego a mano los puedes separar tú, al fin y al cabo. Lo bueno de esto también es que permite moverlo. Entonces, a mano puedes separarlos tú y luego hacer la foto, lo que sea, para guardarla y lo tienes bonito. Pero sí que es cierto que estaría chulo que no hubiese que separarlo a mano y que el programa te lo hiciese ya. El de círculo se suele ver bien siempre. Eso sí que es verdad. Porque en círculo es más difícil que se solapen. Como cada uno tiene una altura y un diferente, es más difícil que se solapen. Luego tenemos otro que es el Graphot, que a mí me gusta mucho personalmente, que se interpreta de la forma de cuanto más cerca estén dos constructos en este gráfico, más se afectan mutuamente. Por ejemplo, si queremos ver qué constructos afectan miedo a la pérdida, los que más la afectan son los que están más cerca de él. Por ejemplo, inquieta no afecta nada al miedo a la pérdida. En cambio, querida, calmada, segura, afectan mucho el miedo a la pérdida. Y de esta forma se van organizando todos. ¿De acuerdo? Entonces esto es interesante para mí me gusta para hacer clúster, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, ver que estos constructos que están aquí pegaditos hablan mucho de la vida interpersonal de la persona, ¿no? Sentirse acompañada, el miedo a la pérdida, desconfiada, insegura, segura, desconectada, conectada, vulnerable quizás. Luego aquí estos constructos hablan más de su vida un poco consigo misma. Bueno, querida también entraría aquí más, hablaría más de
del resto, ¿no? Pero calmada, feliz, cómoda. Habla más de su vida, cómo se siente ella consigo misma, ¿no? Luego aquí tenemos agresiva, egoísta, directa. Aquí vemos claramente sus problemas de comunicación, vemos que está en rojo, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, lo vemos, donde está claramente el problema. Vemos aquí fiel y honesta, que vemos como que es su identidad, ¿no? Son muy identitarios. Y vemos que aquí son muy grandes, que eso que representan mucho de ella, entonces, y vemos que están apartados del resto. Y luego vemos como constructos que salen aquí como, pues eso, ¿no? Como inquieta, diferente a la familia, que parece que no se conectan a nada. Están ahí un poco como parece que son superficiales respecto al resto. Y claro, esto puede ser interesante, estos clusters, a mí me gustan mucho, pues eso, ¿no? Para ver dónde están los problemas. Por ejemplo, aquí vemos que sobre ella misma, sobre sus emociones actualmente, no hay un problema. Donde está el problema es en su estilo de comunicación y quizás en su vida interpersonal o cómo de segura se siente de ella con su vida interpersonal. Porque esto más que su vida interpersonal sería cómo de segura se siente ella, ¿no? Con su vida interpersonal vemos que sí que hay ciertos problemas, como el miedo a la pérdida, algunas indefiniciones de insegura, desconectada. Ahí vemos un dilemático que es desconfiada. Lo bueno es que, por ejemplo, vemos que actualmente se siente acompañada. Entonces, incluso aunque se sienta acompañada, sigue estando el miedo a la pérdida. Entonces, todo esto se puede intentar pues, sacar información, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y al seleccionar uno en concreto, ¿no? Nos da también, claro, esa información de las conexiones un poquito más claras con el resto, ¿no? Este tipo de layout es, como decía Alejandro, muy interesante para ver, identificar aquello que el sujeto quiere cambiar y qué es lo que hay alrededor que está relacionado con ella, ¿no? Sí, esto sobre todo es para eso, ¿no? Para ver, quiero cambiar el miedo a la pérdida, pues no voy a trabajar sobre su sexualidad o su indecisión, ¿no? Están muy lejos. Ella no los ve vinculados. Ella lo ve más vinculado a sentirse acompañada, a sentirse, mira, aquí mira qué gorda es esta flecha, ¿no? La de sentirse, por ejemplo, vulnerable o protegida, es decir, el hecho de sentirse vulnerable acentúa su medio a la pérdida. Es una versión ahí gorda, ¿no? Entonces, nos ayuda a eso, ¿de acuerdo? A ver cuáles son los que más influyen para ella en la hora del cambio. ¿Qué más gráficos tenemos? El escalado multidimensional, ¿de acuerdo? Que esto es el biplot que hemos visto antes. El biplot que hemos visto en la regrid, de cómo colocábamos los elementos, esto es lo mismo. Nos coloca los diferentes constructos en dos ejes. El primer eje el que explica mayor varianza y el segundo eje el que explica la segunda varianza. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver hasta qué punto los constructos son parecidos o afectan de la misma forma. Por ejemplo, vemos que acompañada o honesta tienen como los mismos efectos en el sistema, ¿de acuerdo? Igual que agresiva y directa también, bueno, directa y empática, bueno, directa y egoísta, ¿de acuerdo? Vemos que también son muy parecidos a nivel de efectos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vemos que ahí afecta aquí y egoísta empática, vemos que afectan muy parecido, pues esto nos ayuda a ver un poquito hasta que los constructos tienen los mismos efectos en el sistema. Que aquí siempre se ha dicho que como son análisis de componentes principales, normalmente el eje de la X se suele asociar al tamaño del efecto, rollo en plan, cuánto afecta al sistema, y el eje de la Y es cómo lo hace. Entonces vemos que el desconfiada y miedo a la pérdida son los que causan más efecto en el sistema. Por ejemplo, diferente a la familia, vemos que apenas causa efecto en el sistema. Y luego el aquí arriba y abajo sería distinto, ¿no? Por ejemplo, la ser agresiva causa el efecto opuesto a ser fiel. Vale, habría que ver qué efectos causa, ¿no? Eso ya habría que verlo aquí. Por ejemplo, aquí causa efectos aquí. Y esto, pues eso, vemos aquí que son relaciones directas. Se ve claro, ¿no? Aquí son relaciones directas como a este nodo. En cambio, aquí vemos que son relaciones inversas a este nodo. De aquí. Pues esto sería el escalado multidimensional, más o menos. Y luego el Sería último muy es... interesante de, Sí. perdona Alejandro, Dime, muy interesante el escalado multidimensional, compararlo esto con lo que habíamos visto con la rejilla, ¿no? La rejilla habíamos visto que los indicadores eran índices matemáticos y estos son atribuciones de causalidad que establece el sujeto. Entonces, es muy interesante comparar una cosa con la otra. Sí, estas formas de abordar el mismo asunto de formas distintas a través de entrevistas distintas, ¿no? Entonces sí que es interesante ver si se equiparan o no se equiparan y ver eso. Y también es eso, también nos puede ayudar para resumir, ¿no? Por ejemplo, Feliz y Calmada vemos que están muy juntos, a lo mejor se podrían resumir en un constructo que englobara a ambos,
¿De acuerdo? O antes teníamos, por ejemplo, la sospecha de honesta y fiel, que a lo mejor eran muy parecidos, pero aquí vemos que, vale, son parecidos, pero cuidado, no están parecidos como parecía, ¿no? Porque a lo mejor tenían una simple diferencia, pero esa diferencia, por lo visto, para el sistema es relevante. ¿Vale? Porque parece que la diferencia es que la fidelidad no afecta a la conexión, pero la honestidad sí. Ser honesta te hace la gente sentir más conectada, pero fiel no. Y claro, la conexión es un constructo que afecta mucho. Entonces la honestidad a lo mejor no es tan parecido a la fidelidad, a ser fiel. Entonces, es que sí estoy bastante parecido, pues tan cerca, pero a lo mejor no tanto como podríamos esperar en un primer momento. Nos ayuda a ver esas cosas. Y luego ya el último layout que tenemos es la cuadrícula, que este es muy sencillo. Simplemente es como el círculo. Nos lo pone en cuadrícula por si queremos ver los vértices. ¿Vale? No tiene ningún tipo de explicación adicional. Simplemente los va poniendo por orden, así en cuadrícula, equidistantes, para que no se solapen y quede más o menos pues bonito. Allí, que si por eso si queréis mostrar los vértices de alguna forma que se vean claro, cuadrícula y círculo suelen ser los más que quedan mejor, ¿no? Sí que el grafo también está pensado para evitar solapamientos. Pues a mí suele gustar un poco más, pero bueno, eso ya es elección de vosotros, lo que más os guste. Y luego aquí la paleta de colores, pues eso, paleta de colores, por si en escala de grises, por si lo queréis sacar en algún documento o imprimir en blanco y negro o cualquier cosa, también tiene la opción de escala de grises, que la única diferencia es que los congruentes son blancos, los discrepantes negros, los dilemáticos grises, los indefiniciones un gris un poquito más clarito, y las inversas y directas, las aristas directas son líneas continuas y las inversas discontinuas. Vale, y esto sería los mapas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre los mapas? Ya no. Vale. Claro, y luego con toda esta información, con todo lo que vemos, se puede empezar a trabajar sobre el mapa e intentar formular el caso, ver dónde puede trabajar, ver qué está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso concreto, aquí es muy interesante, por ejemplo, prestar atención a la tríada, lo que hemos visto antes, ¿no? Hemos visto que el miedo a la pérdida es central, entonces no hay que olvidarlo. Que el cambio es en la agresividad, como el cambio que es en estos tres constructos, ¿no? Es lo que quiere la persona que ha sido evaluada. En cambio, vemos que, joder, un constructo discrepante muy central es el miedo a la pérdida, entonces no hay que olvidarlo. ¿Qué conexión hemos visto antes que la agresividad tiene? Porque la agresividad, ella quiere cambiar la agresividad y le vemos todo el sentido del mundo porque él hace estar menos feliz, menos calmada, menos acompañada y más desconectada. Por lo tanto, vemos que aquí lo conflictivo es quizás que la agresividad la hace sentirse más protegida, ¿no? Esto es lo que a lo mejor puede otorgar la resistencia al cambio. Y luego observamos el miedo a la pérdida, ¿no? Uy, aquí de repente sacando estos tres constructos, lo que estamos viendo es una triada un poco peligrosa, ¿no? De repente vemos que se ve una persona agresiva. ¿Qué pasa si se propone el cambio y se empieza a ver como no agresiva? Pues siente que se va a volver vulnerable. Es decir, esa es su sensación. Si dejo de ser agresiva, es porque me vuelvo vulnerable. Y al volverme vulnerable, ¿qué pasa? Aumenta muchísimo mi miedo a la pérdida. ¿Y cómo suelo responder yo al miedo a la pérdida? Siendo más agresiva. Entonces, el cambio que me propuso, que me he propuesto es un jaleo, ¿no? Es decir, es difícil que me vea yo capaz de un cambio cuando este cambio me está haciendo sentirme con mucho más miedo a la pérdida y no veo otras herramientas en el sistema del miedo a la pérdida que me ayuden a perder este miedo a la pérdida, porque si vemos las conexiones que hay con miedo a la pérdida inversas, ¿no? Que es acompañada, querida, todas estas las hacen sentirse con menos miedo a la pérdida. Actualmente todas son congruentes y el miedo a la pérdida sigue ahí. Por lo tanto, todas estas cosas no están funcionando para el miedo a la pérdida. Entonces aquí vemos pues eso, te ayuda a ver un poquito dónde está el problema de la persona, ¿no? Que está viendo que a pesar de todo esto sigue teniéndolo y que el cambiar de ser agresiva eso lo ve a través de ser más vulnerable y eso le hace sentirse con más miedo a la pérdida y no se ve con herramientas para perder ese miedo a la pérdida. No hay nada en el sistema que veamos que ayude a eso. Entonces, pues eso, ¿no? Toda esa información que tenemos nos puede ayudar a conceptualizar este tipo de cosas. Que esto siempre, obviamente, yo digo que hay que hacerlo con el paciente o la persona que tienes delante, ¿no? Y no tirar mucho de tener cuidado con el inventing, ¿no? Y ver y confirmar si realmente la persona está también viendo esto que está representado en el mapa. Que lo bueno es que luego la persona nos dice, uy, esto no cuadra nada conmigo, se puede cambiar.
Es decir, vais aquí a los datos y dices que tú me has dicho que el miedo a la pérdida te hace ser más agresiva. Y luego te dices, ay, no, eso no es así. Pues vais a los datos y lo podéis cambiar, ¿de acuerdo? En los datos. Que es un poco difícil, tenemos que facilitarlo un poco eso todavía, a ver cómo podemos hacer para que se cambien los... Por ejemplo, con las aristas, con el yo actual lo vamos a hacer fácil. Tenemos pensado meter aquí una del yo actual que sea fácil cambiarlo. Y lo chulo en un futuro sería que aquí en la propia matriz de presos, si queremos cambiar algo, sea como clicar y cambiarlo y sea mucho más sencillo. Eso para desarrollos futuros es lo que tenemos en mente. Y luego, ¿qué más cosas tenemos? Los índices del WIMP, ¿de acuerdo? Que son, pues eso, ¿no? Índices, valores matemáticos que se sacan de esta matriz. Aquí. Esto sí que es cierto que ahora mismo, con el equipo que tengo yo, que estamos aquí trabajando, con los del equipo R, que estamos trabajando en los desarrollos, estamos desarrollando en un montón de índices nuevos, le estamos dando una vuelta a estos, así que esto dentro de poco sí que tengo como la idea en mente que se va a quedar un poco obsoleto, ¿de acuerdo? Pero aún así, bueno, hay algunas cosas que está interesante saber. Aquí la densidad, lo que nos muestra es la densidad del grafo, hasta qué punto hay aristas en el grafo, hasta qué punto hay aristas, hasta qué punto hay relaciones. Esto significa que de todas las relaciones posibles que pueda haber con los constructos que hay, la persona ha dicho un 33% de ellas. Es decir, es un grafo que no es exageradamente denso. Aquí, ¿cómo interpreta la densidad? Pues claro, todo esto son valores nuevos. Daos cuenta que la WIMP es una entrevista que estamos desarrollando, entonces no tenemos mucha literatura al aspecto de qué significa o cómo es esto, ¿no? Sí que es cierto que intuimos que la densidad, yo al principio pensé como un índice de complejidad cognitiva, ¿no? Porque si un mapa tiene más conexiones, a lo mejor es más complejo. El problema que estoy viendo en muchas ocasiones es que cuando un mapa se hace mal, cuando la entrevista se hace mal, se puede llegar a elicitar muchas aristas. Entonces, yo estoy viendo más que es un indicador. Si sale muy alto, suele ser por culpa de que en la entrevista algo se ha hecho mal. Como que los mapas, cuando se hacen bien y con más cuidado, suelen salir densidades más bajas. Entonces, pues... La calidad de un mapa viene por la calidad de la entrevista. Lo que pasa es que también no todo el mundo tiene una capacidad metacognitiva para hacer este tipo de análisis. Entonces, un indicador también de un mapa muy enmarañado habla también de la dificultad que tiene la persona para establecer ese nivel de conexiones. Y ya el mismo trabajo, por ejemplo, yo tengo un paciente en el que el trabajo que estamos haciendo es en reelaborar cada vez más el mapa, hacerlo cada vez más sencillo, más claro, más evidente. Y en todo ese proceso va aprendiendo a establecer cuáles son las conexiones que él empieza a vivir o a entender que realmente tiene, que no todo está conectado con todo, sino eso ya empieza a darle a él también un orden y un sentido, que es un ejercicio también de desarrollo de esa capacidad, ¿no? Exacto. Sí, es decir, básicamente eso, ¿no? Y luego tenemos más para aquí abajo. Aquí abajo tenemos... A mí esto siempre me funciona mal, pero sé que al resto de personas sí que os funciona esta matriz. Creo que es algo de Linux o de Firefox. Aquí nos muestra las distancias. Cuántos pasos hay que hacer entre un constructo y otro. Por ejemplo, egoísta, empática y conexión vemos que es un 1. Es decir, están conectadas a través de una arista. En cambio, empática y ansiosa a través de 2. Empática y honesta no se puede llegar de ninguna... Este lineal significa que no se puede. Desde empática a honesta no se puede llegar. No hay ningún camino en el sistema que te lleve de empática a honesta. Entonces, esto nos muestra un poquito hasta qué punto dos constructos están relacionados. Cuanto más alto sea el valor, la relación es más lejana. ¿De acuerdo? Y aquí... ¿El 0, Alejandro? El 0 es que es el mismo, es la diagonal. Es el mismo. Ah, perdón, claro. Sí, entre la ansiosa calmada y ansiosa calmada no hay que dar ningún paso porque es el 0. Lo más cerca posible entre dos constructos que no sean el mismo sería 1, ¿de acuerdo? Es el 1, eso es. Exacto. Y entre dos constructos, y el más alto posible sería, pues, el número de constructos menos 1, ¿no? Sería pasar por todos, menos por sí mismo, y llegar hasta el final. Sería dar esa cantidad de pasos. Claro, aquí vemos, pues eso, ¿no? Cuanto más alto sea el número, más lejana es la conexión entre esos dos constructos. Yo creo que esto también habría que verlo con literatura, investigación y demás, pero ya a partir de 3, 4 son conexiones muy lejanas. Pensad que esto
en la mente de una persona es difícil hacer razonamientos tan lejanos. Normalmente te quedas con lo directo, ¿no? En plan de, guau, si soy más agresiva, me volveré más ansiosa. Pero tu cabeza, habrá personas que lo hagan más, personas que lo hagan menos, ¿no? Que eso también es lo que tenemos que investigar. Pero es raro que una persona piense, en plan, como soy más ansiosa, de repente me volveré más introvertida. Al ser más introvertida, menos deportista. Menos deportista me hará ser más calmada. Como que eso es raro que una persona lo haga. Normalmente es lo más directo, es lo más importante, ¿no? Lo que le surge a la persona cuando le viene en la cabeza el constructo, lo más inmediato, lo que anticipa más inmediato suele ser lo más importante. Y es raro que haga como tantas iteraciones en profundidad, ¿no? Entonces, un 3, un 4 significa que esa persona rara vez va a vincular la sexualidad con por ejemplo, estar libre o cohibida. No sé si era esa, pero bueno, sí, libre o cohibida. Pues nos indica una idea, un numerito que nos habla de hasta qué punto están vinculados dos constructos a nivel de aristas. Y esto es interesante porque, perdona Alejandro, no, porque las preguntas que nosotros buscamos son relaciones directas. Entonces, como dice Alejandro, ¿no? Los seres humanos no estamos capacitados como un jugador de ajedrez salvaje que es capaz de anticipar 6, 7 jugadas, no sé cuántas pueden, o sea, los de a pie muy poquitas. El tema es que al tener la representación del mapa, lo que sacamos son interacciones y conexiones que el sujeto en un primer momento ni es capaz de hacer, ¿no? Por eso es un test que, aun no siendo patológico, es capaz de identificar muchas inconsistencias e incluso encontrar estos elementos que hablan con las autojustificaciones conscientes o inconscientes de por qué me quedo enganchado también en elementos de estos circulares, ¿no? Exacto, sí. Sí, obviamente sí, aquí podemos ver eso, no te lo dice Luis Ángel, las de uno son las más conscientes para persona, ¿no? Pero claro, las que están más lejanas se pueden entender como eso, a lo mejor como relaciones más inconscientes o incluso relaciones que no existen en su cognición, eso también habría que verlo, ¿no? Sería interesante explorarlo. Luego el siguiente apartado que tenemos es el de centralidad, que estos son una serie de índices que nos muestra hasta qué punto los significados son centrales o no en función del sistema. Y tenemos tres formas de entender la centralidad a nivel... Bueno, aquí en el Scilab tenemos tres formas que son clásicas del estudio de teoría de grafos en matemáticas, que ahora con el equipo de R que estamos ahí en desarrollo estamos haciendo otras medidas de centralidad que en un futuro se desarrollarán, que están pues eso, más aplicadas a lo psicológico quizás, porque estas nacen puramente de las matemáticas, nacen puramente del análisis de redes. Ahora estamos intentando como utilizar esa información de análisis de redes, pero intentar aplicarlo lo máximo posible en función de la literatura que existe actualmente en psicología, en teoría de constructos. Entonces, aquí tenemos tres de momento, que estas tres que son el grado. El grado nos muestra las conexiones que entran, las que salen y la suma de ellas. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver algo, por ejemplo, muy relevante que se habla en literatura, son que los constructos más centrales o más supraordenados claramente son aquellos que afectan mucho al sistema. Entonces, aquí nos podemos ver como son los que tienen muchos outs en el sistema. Por ejemplo, vemos que rechazada querida y mentirosa honesta son los que más se conectan con el sistema, más consecuencias causan en el sistema. Entonces, claro, los podemos ver como muy centrales. En cambio, por otra parte, se consideran muy periféricos a nivel de psicología, ¿no? Aquellos que solamente se ven afectados por el sistema. Entonces, cosas como ansiosa calmada no parece tan central, depende del sistema, no afecta tanto al sistema, afecta poco, 7 y le llegan 15 conexiones, ¿no? Entonces es una manera de ver esa centralidad. Luego tenemos la cercanía, ¿de acuerdo? Que es hasta qué punto cada uno de los constructos está cerca del resto de constructos. ¿De acuerdo? Cuanto más alto el valor, significa que está más cerca. Cuidado con este índice porque, como veis aquí, han salido muchos ceros. ¿Por qué sale cero aquí en todo esto? Es porque hay un constructo, estos dos, si os fijáis, no puedo subir ahora, aquí. Estos dos, mentiroso e infiel, están apartados del sistema. Ningún constructo puede llegar a ellos, solamente se llegan entre ellos dos. Por lo tanto, cuando sucede esto, cuando hay constructos aislados, como la distancia es infinita, por ejemplo, la distancia entre egoísta y empática con honesta y fiel es infinita, no te puede calcular la distancia media con el resto de constructos. Entonces pone un 0. Como es infinita, pues la media siempre va a ser 0.
Entonces no sería un buen índice si no tenemos sistemas totalmente conectados. Solamente cuando tenemos sistemas totalmente conectados, que se puede llegar de cualquier nodo a cualquier otro nodo, eso tiene más sentido. Que es por eso, ver hasta qué punto un constructo está más cerca o más lejos del resto. Un 1 significaría que ese constructo está directamente relacionado con todos. Un 0 que es que está totalmente alejado. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, sí que nos permite calcular mentirosa, honesta, infiel, infiel, porque estos sí que están conectados con todos los constructos. Y vemos que son bastante centrales, que con mentirosa, honesta es un 64%, ¿de acuerdo? Entonces, el máximo es 1, entonces llega muy rápido. Un cambio aquí se anticipan muchos cambios directos en el sistema. Y luego está la intermediación, ¿de acuerdo? Que es hasta qué punto cada uno de los constructos media entre dos constructos. Y es una proporción, ¿vale? ¿Qué significa este 16? Que de todas las relaciones que existen entre los constructos en el sistema, entre todas las relaciones que existen en los constructos, cómoda e incómoda media el 16% de ellas. Está presente en el 16% de ellas. Que, por ejemplo, si quiero ver la relación que existe, no sé, a lo mejor aquí vemos un ejemplo claro, vamos a ver la visualización. ¿Qué significa mediar? Mediar significa que para llegar de uno al otro hay que pasar antes por cómoda e incómoda. A lo mejor, sí, a ver, cómoda e incómoda está aquí, ¿no? Bueno, el grafo ideal no lo hemos visto. Se me había olvidado. Feliz. A ver, quiero ver uno que no esté encajado con feliz. Bueno, es que feliz también. He escogido uno al fin y al cabo que. Mira, por ejemplo, vemos esto, ¿no? La relación que existe entre acompañada y calmada, ¿vale? Lo vemos, es decir, si yo quiero saber qué relación existe entre acompañada y calmada, cómoda es un mediador. Entre ellos no tienen conexión, pero puedo llegar a calmada a través de cómoda. Esto significaría que cómoda estaría mediando entre estos dos constructos. Entonces, esto se puede ver con un aspecto de centralidad. Aquellos constructos que sean muy mediadores son importantes para la persona porque conectan su sistema. Entonces, eso es lo que nos indica este índice de intermediación, que por ejemplo, cómoda e incómoda, esto no es, perdón, intermediación, que cómoda e incómoda está mediando en el 16%, triste feliz en el 14%, y luego vemos otros constructos que a lo mejor como infiel fiel no media con ninguno, y honesta y mentirosa tampoco media con ninguno, porque no son mediadores del sistema, son constructos como muy jerarquizados arriba que afectan mucho al sistema, pero no son mediadores, no están mediando. Entonces tenemos estos tres conceptos de centralidad. Luego, aquí tenemos un apartado de inconsistencias, que esto tiene que ver con, lo menos saltado antes, con el grafo del ideal. Otra forma de representar el grafo es, en vez de ver el yo actual, ver el ideal. Poner todos los polos en ideal y ver cómo está el sistema cuando lo vemos desde la perspectiva del ideal. Aquí que es muy interesante, estamos trabajando en el equipo de desarrollo en nuevas visiones de esto, pero ahora de momento tenemos como interesante ver las relaciones inversas, ¿no? Que sería algo parecido al concepto de dilema que hemos visto antes, ver qué nos ha dicho la persona acerca de determinadas conexiones del ideal. Por ejemplo, nos ha dicho que encajar con la familia le hace ser menos libre. Eso es una inconsistencia en su ideal, porque son dos polos congruentes y cuanto más intento ser uno, me voy hacia el otro polo del otro. Entonces, estos serían como esas inconsistencias en el ideal, ¿no? Por ejemplo, el hecho de estar conectada me hace tener más miedo a la pérdida. Entonces es una inconsistencia. Su idea quiere estar conectada, pero eso le hace sentir miedo. Que ella quiere ser asertiva, pero ser asertiva le hace estar más cohibida. Entonces aquí vemos esas inconsistencias. Y en los índices WIN, pues las contamos. Aquí abajo del todo tienes una tabla que te las cuenta para ver cuál es el constructo que a lo mejor tiene más inconsistencias. Vemos que el constructo cohibida libre tiene dos inconsistencias y son dos inconsistencias que le entran, donde ella es la causa, no la consecuencia. En cambio, ya esta asertiva tiene una consecuencia y pues aquí vemos un resumen de eso. Y estos son los índices que tenemos. Estamos desarrollando más ahora, que iremos incorporando según vayamos pudiendo, pero de momento estos son los índices que tenemos en el Scilab. Y ya sí que lo último que quedaría, creo, es el laboratorio, ¿no? Que es aquí, que esto es intentar hacer simulaciones de cambio
y ver cómo el sistema se comportaría, ¿vale? Aquí importante, ¿cómo entendemos estas simulaciones? Recordad que lo que estamos midiendo siempre no es la conducta del sujeto, no estamos midiendo lo que va a ocurrir, no estamos midiendo conductas reales, estamos midiendo la anticipación del individuo. Cuando hacemos la entrevista, le preguntamos por situaciones hipotéticas y qué anticipa la persona. Entonces, siempre estamos midiendo la anticipación de la persona. ¿Qué significa simular una anticipación? Estamos simulando un poco el propio pensamiento de la persona. Estamos intentando simular lo que pasaría a la persona si le planteamos el cambio al sistema, si le planteamos el cambio a la persona. Entonces, estas simulaciones no nos hablan de prever el futuro, que luego puede estar relacionado con ciertos éxitos o fracasos en el futuro o lo que sea, pero realmente lo que estamos modelando es la dinámica de los propios constructos. Estamos modelando, pues, cómo ve la persona el cambio, ¿no? Por ejemplo, si aquí pongo lo que hemos dicho antes, ¿no? Esta persona quería ser menos agresiva. Pues si hubiera constructo agresiva, ¿dónde está el constructo agresiva? Aquí, ¿no? Actualmente es 0,33 y su ideal sería ser menos 0,33. Entonces ella quiere un cambio de un punto hacia la izquierda, ¿no? Pues vamos a ponerlo aquí, a ver qué ocurre. ¿Qué pasa si ponemos este menos 1, ¿no? Este es el cambio que le planteamos al modelo matemático, que es básicamente intentamos modelar lo que pensaría esta persona si se plantease este cambio, ese proceso de anticipación, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. En primer momento tenemos el sistema en el yo, ¿no? Voy a ponerlo en Graphoth, que me gusta más, porque como pone las conexiones cercanas a las que son, se ve más claro lo que cambia. Aquí. Vale, aquí tenemos la agresividad, ¿no? Entonces, en el primer momento vemos el yo. Ella es una persona agresiva. Pero ¿qué pasa si se plantea el cambio? Lo que va a ocurrir al principio del todo es... Pues, joder, vale, me vuelvo menos agresiva, ¿no? Esto es lo primero que se plantea. Me vuelvo menos agresiva. ¿Dónde afecta esto? Vamos a hacer la siguiente iteración. Avanzamos a la siguiente iteración. ¡Pum! ¿Qué vemos de la 1 a la 2? Pues ya estamos viendo que el sistema, los verdes se vuelven un poquito más verdes, ¿no? Crecen un poquito, pero justo el que estaba aquí como ni vulnerable ni protegida ha pasado a vulnerable. Ya vemos una dinámica, ¿no? Vemos que aquí hay un cambio. Seguimos avanzando. ¿Qué le pasa cuando la persona se vuelve vulnerable? ¡Pum! Vemos que el sistema, los verdes, siguen como creciendo. Cada vez son más verdes. Se ve, por ejemplo, ahora se ve segura de repente, que antes no se veía segura. Vemos que se ve más feliz, más querida, han crecido. Acompañada, calmada, pero vemos que ha crecido también el miedo a la pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que la persona está anticipando que el cambio le va a sentar bien a casi todo su sistema, pero cuidado, que a lo mejor me hace sentir más miedo. Y podemos seguir viendo cómo avanza esto, ¿no? Vemos que el miedo a la pérdida baja un poquito por la influencia del resto del sistema, pero aquí vemos algo curioso, que por mucho que avance el sistema, por mucho que crezca, el miedo a la pérdida no desaparece y se sigue viendo como una persona vulnerable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice esta dinámica de la simulación? Que, vale, el cambio lo ve como algo positivo en su sistema, pero ella no ve que este cambio le quite el miedo a la pérdida. Y eso puede ser un gran obstáculo a la hora de realizar este cambio, porque es un valor central al que le da mucha importancia, como hemos visto antes, está en el centro, vemos que está directamente relacionado con la idea de ser vulnerable. Y, claro, como por ejemplo cuando hablé de esto con la persona evaluada, ¿no? Me lo vio como muy claro, lo vio muy representativo de su situación. Esa persona ve que el miedo a la pérdida no va a cambiar. Es decir, es que es una constante en su vida. Entonces, aquí es lo que se ve reflejado. Aquí se ve reflejado, no se ve reflejado que esta persona no vaya a perder el miedo a la pérdida. Es decir, no adivina el futuro. Lo que se ve aquí reflejado es que esta persona cree que el miedo a la pérdida es estable y no lo va a perder. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos indica esta simulación. ¿Para qué puede ser útil la simulación? Es una forma de ahorrarnos el análisis de antes, ¿no? ¿Ves? Justo cuando hemos hecho el análisis, intentar ver las conexiones, esto con esto, esto con esto, esto nos ayuda a verlo de un vistazo, en plan, propongo el cambio, lo avanzo un poquito, lo voy avanzando poco a poco y veo que cambia. Entonces me ayuda a identificar los problemas, ¿no? Aquí de un vistazo vemos claramente que el miedo a la pérdida es el problema, porque todo va mejor menos el miedo a la pérdida. Entonces nos ayuda a eso. Luego, pues, creo que habría que hacer un análisis más específico, ¿no? De ver cómo las conexiones concretas y eso que nos podría ayudar a demás cosas. Y luego aquí a la izquierda tenemos un montón de configuraciones que son para configurar lo que ya hemos visto muchas veces, el diseño y la paleta de colores, el número de iteración que se puede hacer, el número de iteraciones máximas que queremos que haga el sistema. Esto solamente va a llegar hasta 30 porque lo hemos dicho 30, pero si le ponemos 100 va a hacer 100.
aquí lo mismo que os digo antes, cuanto más iteraciones vayamos, menos sentido tiene, ¿de acuerdo? Es decir, si nos vamos a 33 iteraciones, a lo mejor no tiene sentido lo que sale porque esta profundidad no va a llegar jamás a una persona. Una persona evaluada jamás va a llegar a pensar, pues eso, 49 relaciones de todo su sistema. Lo que más significado va a tener siempre, cuanto más cercano el 0, 1 va a ser la 1, 2, 3 van a ser las más directas. Cuanto más profundidad le metamos aquí, más sentido va a perder la interpretación de los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, casi siempre es mejor trabajar con pocas iteraciones, a mi parecer. Que eso todavía pues, es la teoría que tenemos, hay que comprobarla y demás. Pero de momento lo que vemos. Y luego aquí hay pues diferentes valores del modelo matemático. Quizás es profundizar más, es qué función se utiliza a la hora de hacer los cálculos, qué funciones, porque hay dos tipos de funciones, propagación umbral, pero esto ya es más rollo matemático, qué valor diferencial, cuánto sin cambio. Esto es para establecer, pues eso, cómo la activación va fluyendo y en base a qué criterios. Y luego tendríamos esto mismo, pero representado. Alejandro, una Dime. cosita. Pero la interacción sin cambios, ¿qué sería? El número de interacciones sin cambios. Esto es para el valor diferencial y las iteraciones sin cambios, ¿de acuerdo? Es para establecer el punto de estabilidad. Por ejemplo, claro, es que este mapa no se estabiliza. Cuando hago esto no se estabiliza. Voy a intentar a ver si logro alguna estabilidad cambiando algo. Porque este modelo matemático es... A ver aquí. No, esto tampoco se estabiliza. No. Bueno, lo explico así como pueda. Esta forma de analizar los datos es una forma que es de prueba y error. Es decir, al hacer los cálculos, el sistema tiene que hacer iteraciones hasta que encuentre algo, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente le tenemos que decir cuándo parar al ordenador, ¿vale? Al ordenador tenemos que decirle cuándo tiene que dejar de calcular escenarios, porque si no estaría todo el rato calculando escenarios y esto nunca acabaría. ¿Cómo se lo decimos? Pues, o bien le damos un valor arbitrario, quiero que pares en la 54, que para esto sirve la iteraciones máximas. Aquí le estamos diciendo para de calcular en la 54, para de calcular en la 100. O también tiene otra configuración que es para de calcular cuando calcules siempre el mismo escenario. Porque eso pasa a veces. A veces le digo qué pasa si cambias a ser no agresiva y todo el sistema se va a verde y se mantiene en verde y ya está. Entonces, una forma de que pare de hacer cálculos es que me dé varias veces el mismo resultado. Claro, y aquí nos hace falta saber cuántas veces tiene que dar el mismo resultado para que pare. En plan, si me das 2 veces el mismo resultado, paro. Si me das 3 veces el mismo resultado. Si me das 6 veces el mismo resultado, paro. Entonces, aquí establecemos cuántas veces se tiene que repetir el mismo escenario para parar de hacer cálculos. Y el valor diferencial sería qué significa el mismo escenario. ¿Cuánta diferencia entre dos escenarios hace ser el mismo escenario? Puede ser un 0, en plan, si son solamente es el mismo escenario, si son totalmente idénticos. Pero puedes pensar, joder, si hay un cambio mínimo, porque luego a nivel matemático es muy fácil que haya un cambio muy pequeñito, ¿vale? Del 0,000001. Entonces dices, si es el mismo escenario, pero con fiel un poquito más pequeño, casi imperceptible, joder, no es que sea distinto, es el que es el mismo. Pues aquí lo establecemos, ¿no? Consideramos que un escenario es igual cuando la suma de todas las diferencias da menos de 0,0001. ¿Vale? Por ejemplo, si esto lo subo a 1, es posible que se estabilice. Que tampoco se estabiliza. Pero bueno, si lo subo a 0, por ejemplo, 0,5, ¿no? Pues vemos que se estabiliza en las 7, ¿no? Si consideramos que es igual una diferencia de 5, vemos que de repente, ves, aquí solamente nos ha dado 7 iteraciones porque a partir de las 7 es todo el rato la misma. ¿Vale? Entonces, estos dos valores sirven para establecer eso. ¿Alguna duda más sobre esto? ¿Ha quedado claro más o menos? Vale, perfecto. Y luego ya quedaría lo mismo que el grafo, pero en versión gráfico de líneas, ¿de acuerdo? Aquí establecemos el cambio y quiero ver cómo un constructo va cambiando a lo largo del tiempo. Pues aquí me va diciendo a nivel de cada iteración cómo va cambiando este constructo. Esto le estamos dando una vuelta para que sea más fácil de interpretar y corregir algunos fallitos que dificultan la interpretación, pero vamos, que la idea es un poco parecida. Aquí ahora mismo lo que tengo actualmente es la distancia respecto al ideal, es decir, cuanto más abajo está, significa que es más congruente el constructo y cuanto más arriba, más discrepante, ¿no?
Pues lo vemos aquí, ¿no? Si proponemos un cambio a ser más asertiva, vemos que al principio hay una mejoría o anticipa una mejoría, pero luego esa mejoría se va. Y aquí lo mismo, aquí es interesante ver sobre todo las iteraciones del principio. Aquí al final el sistema se puede volver loco a nivel matemático y pues pierde más el sentido, ¿no? Esto sí que tiene más sentido que sea como la anticipación del individuo, ¿no? Vemos que si la persona en un primer momento vemos que si la persona se vuelve más asertiva, tendrá un impacto positivo en el constructo calmado. Eso es lo que yo interpretaría. Y aquí podemos eso, ¿no? Seleccionar varios para ver cómo quitar, poner, seleccionar varios. Tenemos aquí esta herramienta para comparar diferentes valores en cada punto. Eso ya, pues lo que queramos ver, analizar o interpretar. Y luego tenemos otro apartado de índices, que básicamente son Una índices. cosita, Alejandro, una cosita. En cuando tú haces ahí esa visualización, sí se pueden ver los tiempos, ¿no? Claro, eso es Quiero decir, cuál influye en el otro y de qué manera están influidos, con lo cual esa representación espacial. Por ejemplo, lo que hemos visto antes, ¿no? El agresiva, cómo va cambiando, el vulnerable y ¿cuál era el otro? El miedo a la pérdida, que no lo encuentro. Aquí estás. Vale, ¿no? Aquí vemos los tiempos, ¿no? Primero cambia la agresividad, luego se vuelve un poco más vulnerable y después, ¿qué pasa? El miedo a la pérdida aumenta. Es decir, aquí podemos ver los tiempos en iteraciones, ¿no? Primera iteración, la agresividad, segunda iteración, el constructo vulnerable protegida y el tercero, mantener la pérdida. Esto también nos ayuda a ver, pues eso, ¿no? Los tiempos, qué baja primero, qué luego que sube después, pues nos ayuda a ver esas dinámicas de otra forma, ¿no? En vez de tener que ver como diferentes mapas, ¿no? O un vídeo de mapas, aquí lo vemos todo de golpe en un mismo eje. Más difícil Y de también interpretar, pero eso sí, es, sí, el dime. número de iteraciones aquí también influye, ¿no? Las más relevantes son las primeras. Sí, claro, igual que es como todo, claro, más relevantes son las primeras y cuanto más nos vamos, más artificioso es, a mi parecer, es decir, porque Más más constructos. artificioso, pero nos puede ayudar a ver bucles, ¿no? De que de alguna manera Sí, como el sistema se repite o... claro, luego hay que ver si esto nos indica algo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí esto nos indica cosas también. Es decir, no podemos, esto no estamos simulando al individuo, pero nos puede indicar cosas del sistema. El hecho de que existan bucles y que no se establezca es que el sistema va a tener muchos ciclos de relaciones inversas, de que cuando uno crece, otro decrece y este vuelve a provocar crecer y como que se generan bucles infinitos en el sistema. Entonces, nos está hablando de la dinámica del sistema. Está hablando de que es un sistema que no está como siempre hacia el ideal o siempre en contra del ideal. No, es un sistema que está inestable. Claro, esto no es algo que la persona está anticipando, es algo que nos lo dice cuando metemos activación al sistema y lo vemos en cómo responde. Entonces, dependiendo de lo que queremos buscar, tendrá sentido buscar en la profundidad, en más iteraciones o en menos. Y una última cosa para que quede claro, Sí, para generar las simulaciones en la tabla, para que veáis cuáles son los valores, ¿no? Con los que podéis jugar para hacer una simulación de un cambio y qué significa un menos o un más. claro, aquí mi consejo es que miréis los valores y en función de eso hagáis los cambios. En el sentido de que, por ejemplo, quiero proponer un cambio en fiel, pues me voy al constructo fiel y miro aquí los valores, ¿no? Self ideal. Pues 0,67 y su ideal es 0,67. Vale, está en el ideal, está en el self 0,67. ¿Qué quiero ver? Quiero ver qué pasa si se vuelve totalmente infiel, ¿no? Pues para volverse totalmente infiel me hace falta al menos un cambio pues totalmente infiel sería un -1, ¿no? Pues mínimo un cambio de -1,67. Pues le pongo un 2. Vale, le puedo poner un 2. No pasa nada por pasarme, ¿vale? Porque se va a bloquear en el mínimo siempre. Voy a borrar este. Entonces, de esta forma puedo establecer aquí los numeritos que quiera, ¿no? Pues ahora si le pongo un 2, sé que le voy a restar -2 a esto. Ha cambiado a 7, porque ahora da 1, vale. Entonces, vemos aquí que fiero, aquí estaba en 0,67, ¿no? En el siguiente tiene que estar en -1. Entonces, le doy aquí y vemos que ha pasado.
Que he puesto un 2, perdón, un -2. Le has dado, sí, le has Claro, dado un valor positivo. Claro, exacto. Sí. Claro, -2, ¿no? Quiero que se vaya a -2. Pues -2, le resto -2 a 0,67, me tiene que dar -1, porque -1 con 67 no me Lo que puede está a dar. la izquierda se ponen valores negativos y si quieres que vaya a la derecha, valores positivos, en lo que es en los Exacto. dos polos del constructo. Sí, cuando vemos los polos, aquí por ejemplo rechazada sería el izquierdo, e indecisa sería el izquierdo. Aquí vamos viendo, ¿no? Si es izquierdo o derecho. Negativo sería totalmente, perdón, -1 sería totalmente polo izquierdo, 1 totalmente polo derecho y 0, pues indefinición entre ambos. Y podéis Y ahí, pues, explorar, ¿no? El efecto que puede tener también un cambio nuclear, o sea, fiel o honesta para ella era un constructos muy relevantes. Claro, si a ella se le pone en entredicho que ella no es fiel o que ella no es una persona honesta, podéis ver cómo desestabiliza el sistema a lo bestia. O claro, sea, ahí por esa es ejemplo lo vemos. la bomba atómica, ¿no? La bomba atómica que... Mm. Sí, eso es lo chulo también, ¿no? Si vemos un constructo así de estos nucleares, vemos por qué son nucleares, ¿no? Porque ella anticipa que un cambio en ellos, desastre, ¿no? Un Es decir, desastre. altera todo su sistema. Es decir, no hay nada bueno en este cambio. Nada. Todo su sistema se va a peor, claramente. De hecho, por ejemplo, en ese constructo, ¿no? De la fidelidad, si en ella ocurriese algo, o porque ella lo sufre como tal, o porque ella surge una infidelidad por su parte, es un constructo demoledor también para ella. Claro, nos aporta esa información, sí. Y eso, también aquí en este vector podemos proponer cambios múltiples, ¿eh? No simplemente un constructo, por ejemplo, puedo ver qué pasa si se vuelve mentirosa e infiel al mismo tiempo. O si se vuelve mentirosa e infiel, pero consigue estar calmada. Es decir, vamos a poner aquí un 2, ¿no? Claro, esto también hay que tener cuidado porque, claro, aquí también puedes pecar de artificioso, ¿no? Es decir, hasta qué punto una persona es capaz de anticipar un cambio triple. Pues no, claro, no. Pero nos puede ayudar a ver las dinámicas. Por ejemplo, ¿cuál tiene más peso? ¿Estos dos juntos, remando para un lado o calmada remando para el otro? ¿No? Pues nos puede ayudar a ver que vemos que, aunque pongamos cambio calmada, ¿no? Es decir, se sigue yendo el sistema a la porra, ¿no? Es decir, esto no es lo suficientemente fuerte como lo que generan estos dos. Pues eso nos puede ayudar a estudiar dinámicas, básicamente, ¿no? Siempre con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque es lo que decimos, no adivinas el futuro con esto, simplemente estás estudiando cómo la persona anticipa y las posibles dinámicas de su sistema de anticipación. Entonces, simplemente con cuidado a la hora de interpretarlo. Y luego ya lo que estaba diciendo antes, todo esto se puede ver en formato gráfico, en formato grafo, con vértices y aristas, en un gráfico de líneas, o se puede ver en índices matemáticos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí tenemos los numeritos que resumen la simulación que hemos planteado, ¿no? Tenemos aquí el valor inicial y el valor final en la simulación, la diferencia entre ambos. Tenemos el área bajo la curva, que el área bajo la curva es pues el área que se deja por debajo de la curva, ¿no? Entonces, constructos, por ejemplo, como infiel-fiel, ¿no? Vemos, bueno, es que este cambio es un poco loco, voy a poner ante el normal, que es cuando... que quería volverse un poco más... quería volverse una agresiva. Menos agresiva. Menos agresiva. Claro, ahí bajo la curva nos intenta resumir como todo el gráfico, ¿de acuerdo? Vamos a poner menos iteraciones, vamos a poner, por ejemplo, algo así realista, 5. Vale. Por ejemplo, viendo estas 5 iteraciones, ¿no? Puedo coger el constructo. Quiero buscar el de honesta o fiel aquí. Puedo coger este constructo y ¿qué vemos? Está siempre debajo. ¿Qué significa eso? Que es el ideal y el cambio no le afecta, va a seguir siendo el ideal. Entonces, el área bajo la curva va a ser 0, porque está pegada. Eso significa que es un constructo que va a estar en el ideal y se mantiene en el ideal. Es un constructo que está ajustado a lo largo de todo el cambio. Cuanto más grande sea el valor, más área va a tener. ¿Y qué significa más área? Que a ver algún constructo que esté alejado. A lo mejor el miedo a la pérdida, ¿no? Que empezaba mal y seguía bastante mal. Aquí estás. Claro, si comparas estos dos, bueno, estos tres, por ejemplo, el hecho de ser egoísta empática, vemos que mejora levemente. Entonces, esta mejoría hace que el área sea más pequeña. En cambio, el constructo de miedo a la pérdida, como crece, el área es más grande. Entonces, el área no está... Cuanto el área sea más grande,
significa un peor pronóstico a lo largo de todas las iteraciones. Aquellos que empiezan bien y terminan bien tendrían muy poca área, y aquellos que empiezan muy mal y terminan muy mal tendrían un área más grande. Entonces, el AUC, este índice, nos lo dice. Entonces, viendo la simulación, el miedo a la pérdida sería el que peor sale parado en este cambio. ¿De acuerdo? Vemos que tiene un 0,50. ¿Y cuál es el que mejor saldría parado de este cambio? Infiel, fiel, mentirosa, honesta, parada inquieta, todos estos. ¿De acuerdo? Vemos que salen algo mejor parados en el cambio. Pues es una forma de verlo, ¿no? Y luego está otra pestaña que es ¿También nos indicaría, Alejandro, la dificultad que tendría ese constructo para el cambio? Quiero decir, a mayor cantidad, ¿no? Claro, sí, exacto, sí, claro, porque el salir menos es que anticipa un peor cambio, entonces mayor dificultad, ¿no? Se podría interpretar como una mayor dificultad, en el sentido de que, por ejemplo, cuando... Eso sería como más a nivel global, yo creo, es decir, dificultad, si vemos que todos los constructos tienen valores AUC muy altos, ¿no? Significaría que a raíz de este cambio todos saldrían mal parados. ¿Entendéis? Entonces mostraría cierta dificultad. O incluso sería interesante ver el propio constructo, ¿no? El constructo, por ejemplo, agresivo o no agresivo este, ver hasta qué punto el cambio se mantiene o no. Es decir, si este cambio se mantiene, debería ser reducido el valor AUC. En cambio, si no se mantiene, va a ser elevado. Entonces también nos puede mostrar hasta qué punto la persona anticipa el éxito o el fracaso. Nos puede informar de muchas de esas cositas, pero lo que nos informa a nivel matemático es eso, del área, y ya hay lo que seamos capaces de interpretar a través de ese área. Y luego la estabilidad es hasta qué punto el constructo cambia o no cambia a raíz del cambio que le hemos propuesto, ¿no? Por ejemplo, si es un 0, esto es la desviación típica. Si es un 0, por ejemplo, perdón, si es... el cambio hacia agresiva, si es un 0, significa que no afecta. El hecho de haber cambiado hacia no agresiva no ha cambiado nada lo honesta y fiel que es. 0 y 0. Parada inquieta, apenas ha afectado a este constructo. En cambio, ¿cuáles son los constructos que más ha afectado? Pues el hecho de volverse no agresiva ha hecho que triste feliz cambie. Que rechazada querida cambie también. Que ansiosa calmada cambie. Importante, no nos dice la dirección, simplemente nos dice que cambia, ¿de acuerdo? Para ver la dirección, lo suyo sería ver o el resumen o el AUC, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que triste feliz cambia. ¿Cómo ha cambiado? Pues bueno, el AUC, o pues vamos directamente al gráfico, que muchas veces es más visible, ¿no? Por ejemplo, triste feliz es el que más cambia. Si vamos a él, lo vemos que cambia hacia mejor. Y este es el mayor cambio que provoca. Y lo mantiene mejor. Y luego en índices creo que no tenemos nada más. Uy. Bueno, tenemos el punto de convergencia aquí. Tenemos aquí el punto de convergencia, que si hay estabilidad, y configuraciones que hemos visto antes. Son las mismas de antes para cambiar. Si las cambiamos aquí, cambian en el resto de sitios. Es decir, es la misma básicamente. Simplemente aquí no están las del layout y las de diseño porque no hay grafo que ver. Y creo que esto sería todo de la WinGrid.